Suscríbete a la Panterita. Olimpia, tanto Roque, William Mendieta. Sin embargo, hubo el contacto, presidente Cardona, Otálvaro, arreglo en la parte económica, se le paga la deuda y un año más de contrato Sergio Otálvaro con Olimpia, lateral por la zona derecha colombiano. Un año más, eso confirmamos ahora, Johnny. Porque no estábamos teniendo el tiempo cuando lanzamos la información a través de las redes sociales. Sí, señor. Ahorita me dicen aquí, Bruno, que un año más de contrato de Sergio Otálvaro con Olimpia. ¿Y con arreglo económico de por medio? Arreglo económico de por medio, se le va a pagar la deuda. Forma no me contaron, pero sí se llega a un acuerdo y de esa manera Sergio Otálvaro se acopla al plantel principal para la pretemporada. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. ¿Qué dirá la gente? A mí me sorprende porque él ya se despidió, habló inclusive de deuda de 8 meses aproximadamente, una deuda del 2020, del 2021, de premios. La verdad que, ¿quién estaba en el puesto? Estaba Salazar. Tuco Salazar, pero... Bueno, evidentemente quiere decir que a Julio no le cerraba que esté solamente él y después ya el resto todo juvenil, ¿verdad? Claro, porque no estaban encontrando un jugador adecuado. Si es que Salazar no podía jugar, no había uno que soportara la presión, la espalda todavía, ¿verdad? Porque hay jugadores que pueden sorprender, pero todavía no tienen los partidos ¿Pero a encima. quién lo pone de titular de entrada? Y Tuco Salazar. No, yo lo pongo... No, y con esto ahora compiten, van a competir y Otálvaro había terminado el año bien. Mira, vamos a hacer lo siguiente, vamos a llamadas telefónicas. Wilson, discúlpame Wilson González Bronce, si podemos habilitar, ¿qué número por favor? 4151 730. ¿El hincha está de acuerdo o no con la vuelta de... el retorno de Sergio Otálvaro? A las 12, conferencia de prensa en Cerro Porteño. Ya lo vamos a tener a Juan Manús en un instante. ¿Sobre qué va a tratar la conferencia de prensa? Es la pregunta. Me imagino que ya tiene que ser sobre el tema de presentación de jugadores. William Rivero, por ejemplo, fue presentado ayer. Hay que ver lo de Sergio Díaz, lo de Jan. No sé si va a hablar Juan José Zapag. Estamos atentos con Juanma. Johnny, entonces, ¿a vos te sorprendió esta noticia o no? Totalmente sorprendido, Bruno, porque recordarás, hubo una nota con Quique Landaida y él decía, no llegamos a un acuerdo, él no continúa, no formará parte de la lista de Olimpia 2022, sin embargo, en el transcurso de la noche hubo ese contacto y se arregló todo. Bueno, está bien. ¿Y vos cómo ves esto? ¿Crees que a la gente le va a gustar o no? Yo creo que sí. Vamos Aunque el hincha de Olimpia ya estaba con ganas de ver otro lateral en ese puesto, Salazar, que se pueda afianzar un chico. A esta altura, con Salazar, con los talores del equipo, el joven tendrá que esperar muchísimo tiempo. ¿Quiénes son los jóvenes los que están ahí esperando? Está Juan Feliu, lateral derecho también, Facundo Echeguren. Espera, ¿Feliu ya jugó en primera? No, campeón con la reserva. ¿Y Echeguren? El integrante de la sub-20 y también de la reserva. Pero tampoco jugó en primera. Exactamente. O sea, son jugadores desconocidos entonces para la afición deportiva. Sí, el que sí ya jugó en primera es Alan Vargas, pero él está lesionado. Bueno, correcto, Johnny, volvemos más tarde, gracias por el adelanto. Hasta cada momento. Adiós, ahí está. Otálvaro retorna al Olimpia, señores. Volvió el colombiano al Olimpia. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. ¿Le gusta a la gente, sí o no? 4151-730. 4151-730. Pueden ir también a través del WhatsApp si quieren los muchachos. El WhatsApp es más práctico. Claro, sí. ¿Verdad? 0972-730-730. Uno con 20 segundos ya puede decir todo. Un poquito más largo, 30. Sí, en 5 segundos me claro. gusta, no me gusta. Jugate, ¿le va a gustar más a la gente o no?
Sí le va a gustar, entre no tener, yo creo que le va a gustar porque Bueno, pero no tener... no tener otro jugador para... para consuelo lo no, Fabio, lo que vos estás diciendo. Es que si Salazar se lesiona... No tenemos otro, como el Pato Dona, y la candidata y Borrell, y no digo un... Si no está Salazar, para lo que Olimpia se juega en Copa, primera fase, segunda fase, tercera fase, no tengo nada en contra de estos muchachos que seguro van a ser jugadores importantes en su momento, pero sin apuro. El caso de Feliu, de Echagüe decía... No, Echeguren. Echeguren decía... Sí, Echeguren. Bueno, todavía ni siquiera debutaron. El que podía haber sido era Alan Vargas, pero en Resistencia había jugado muy bien, ya había debutado en primera, pero se lesionó. Pero ahora con esto creo que hay una competencia muy importante y Olimpia tiene más jerarquía de ese lado, ¿no? Hola, buenas tardes. Hola. ¿Con quién hablamos? Alberto. ¿Cómo estás? Tranquilo, pa. Otálvaro toda la vida es uno de los mejores laterales de los últimos 3-4 años, Bruno. ¿Y por qué algunos dicen que no sabe tirar centro? Hay un señor que, nuestro amigo Perate, voy a decir, espera que me voy a acordar, pero suele decir, no tira, Lescano, nuestro amigo Lescano, dice, el peor lateral de la historia del Olimpia, dice, no puede ir centro, dice. Y ese que dijo nomás porque estaba pichado porque se iba a ir Otálvaro. Vos por ejemplo, mira, ¿verdad? Otálvaro tira centro con la derecha y con la izquierda. Él engancha con la derecha y tira centro con la izquierda. Vos te suele ver, ¿verdad? Claro, sí relatos los partidos. Sí. Sí, uno de los mejores laterales lejos es Otálvaro. Bueno, gracias por llamar. Un abrazo. De acuerdo con Otálvaro por ahora. 1-0 Otálvaro. Estamos de acuerdo con Otálvaro. Está bien. De acuerdo con Otálvaro, dice, levantame el retorno acá, Verita, por favor, te agradezco mucho. A ver. Buenas tardes, Bruno Matecovio, va a la porteña. Bruno, Otálvaro es uno de los mejores jugadores de Colombia. 3-0 Otálvaro arriba. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, ¿con quién hablamos, Matecovio? Hola, acá está Lorenzo. Decir, en Bovuelan de radio, apagá tu radio. ¿Y ahí? ¿Está de acuerdo con el retorno de Otálvaro, sí o no? Yo creo que no le conviene a Olimpia. ¿Por qué, señor? Y tiene que buscar paraguayo. Acá hay Espínola, Paraguarí, el hijo de Paraguarí Espínola. Te voy a decir, nomás señor Bruno. Sí. Le voy a decir, todo el derecho que tuvo Olimpia, todo era paraguayo. Cáceres, Pedro Molina, Solalinde, todo era paraguayo y yo creo que con los paraguayos mejor buscar acá en el Paraguay. Un paraguayo entonces dice señor. Bueno, está bien. Primero voto en contra. Otálvaro la mueve la máquina y tele legalmente. Y se quedan para uno. Y esta noticia me alegra. Saludos a Turá. Muy bien. Hola, buenas tardes. Mala fuerte, Bruno. ¿Cómo está, campeón? Matecovio. Tranquilo, Armando, soy de Benjamín, se va el Chaco paraguayo. Y a ver, anañame, muy Chaco paraguayo. Mene, Haku, Chaco ve con Aiteina será. Haku es caliente, Bruno. Bueno, ¿qué pensás del tema, Otálvaro? Sergio Otálvaro es prácticamente uno de los referentes en Olimpia en este, por lo menos, corto tiempo. Yo creo que está demasiado bien que él siga. Tiene sus altas, tiene sus bajas, pero necesitamos jerarquía para pasar la fase previa a la Libertadores, a la fase de grupo. De acuerdo entonces con el retorno. Totalmente de acuerdo. Bueno, muy bien, anotado, muchísimas gracias. Estoy de acuerdo, Bruno, que regresó otra vez Otálvaro, porque necesitamos también un experimentado jugador lateral. Ese señor que quiere buscar paraguayos y acá ni la selección con el lateral derecho mismo va a encontrar en Paraguay, señor. Por siempre será Sergio Otálvaro, el mejor lateral derecho del fútbol paraguayo, ese, la polilla esa. Vendo ese a mitad pues jugo promocional quay ya están esa moto ya pues si la plata de cuando Olimpia y coteína plata. Viendo la situación que se encuentra Olimpia, que no puede contratar, es bueno que vuelva a Otálvaro para competir con Salazar.
Hola Bruno, ¿qué tal? Un saludo para hoy para la mesa. Excelente noticia, Bruno. Excelente. Otálvaro, referente del club. Vamos con todo. Fuerza. Y adelante para la Copa. El titular indiscutible. Nos dejamos hace tiempo, pero me llegó el momento. Otálvaro no jugó la Supercopa porque el domingo anterior ante Nacional se había lesionado el aductor pierna izquierda. Sí. Muchas gracias al colega. Gracias, mi querido amigo. Mantiene la base entonces Olimpia. Aguilar, Otálvaro, Alcaraz, Salcedo, Torres, sí. Silva, Quintana, Ortiz y Cardoso. El único que falta es Roque Santa Cruz. Sí, y en su reemplazo ahí podría jugar Pollo, como dice Johnny, o Walter González, tener más continuidad. Está Duarte. Está Chico Diego Duarte. Diego Duarte es muy buen jugador. Hay que darle confianza. Buenas tardes, hola. Hola, ¿qué tal Bruno? ¿Cómo te va? Bien, campeón, ¿cómo estamos? ¿Qué pensás de Álvaro? Vos sabés que cuesta entrar en tu programa, varias veces intenté entrar y ahora, por suerte, gracias a Dios, entré. Está al aire, muy bien. Brunito, me encanta, mira, primero que me encanta la gestión de nuestro nuevo presidente. Mira, si él no venía, qué quilombo se iba a armar, Dios mío. Él está ordenando, poniendo en orden la casa, de vuelta a todos. Pagos al día, pago esto, arreglo con el otro, y tenemos casi el plantel completo de vuelta. Y la contratación de Otálvaro me encanta, más vale un viejo conocido que uno nuevo por conocer, Bruno. Él tendrá sus deficiencias, sus falencias como cualquiera. Y le pediría a Julio César Cáceres que trabaje sobre los defectos que tiene o las debilidades que tiene Otálvaro en este momento. Que trabaje un poco en eso y vamos a tener un extraordinario Otálvaro de vuelta. Agradezco mucho por el espacio, Bruno. Te envío un abrazo enorme. Dejémosle poquito en paz Olimpia. Vamos a tratar de no embarrar demasiado. Ya hay demasiado problema en el Auto Olimpia. Ya estamos saliendo de todos los inconvenientes y te voy a agradecer, por favor, que tiremos un poco de onda positiva de vuelta a este grande del fútbol mundial. Olimpia de Paraguay, el supercampeón. Por favor, señor Bruno, ¿ok? Te envío un abrazo enorme, que tenga un feliz nuevo año, Bruno. Igualmente, suerte, adiós. Estamos hablando del retorno de Otálvaro al Olimpia. Otálvaro es muy importante para el grupo. Estoy a favor de que se quede una temporada más. Aunque ya no es el mismo de antes, pero igual. Este es otro tema, otra versión, a ver. Volveré y me quedaré por esa paz que siempre siento. Los Ángeles Negros. Pero esto no es el viejazo este, ¿eh? Dani no tiene algo de retorno, no sé. Retorno a Otálvaro, entonces es la información que nos daba Johnny. Atentos a lo de... Quiero ir hasta Juanma, por favor, un segundito. ¿Qué va a pasar en Cerro? Conferencia de prensa que se anuncia en el Ciclón. Estamos atentos, por favor. ¿Qué tal, Bruno? Yo creo que si se queda Otálvaro, Julio César Cáceres le tendría que hacer jugar de volante, más atacante, porque con su edad yo creo para el ida y vuelta lo que le va a forzar. A favor. Hola, oyente en línea, buenas tardes. Hola Bruno, ¿qué tal? Feliz año nuevo será acá de la tierra de los grandes jugadores, San Ignacio Misiones. Y a San Ignacio Misiones, la tierra de Carlitos Irlán ¿cómo se llama? Espérate a decir de Alapucha. Animal Quintana. No es el animal ya es de Gómez Portillo, Gómez Portillo, por eso es Juanino, pero se crió también en San Ignacio. Sí. Y pues ya de mi papá, don Neneco, él fue el primer ignaciano que jugó en Libertad en la época del 54, 55, 56. Martínez, Osvaldo, señora. Muy bien. Y sí, por el tema de Otálvaro, decime. Está bien que quede, aparte del tema económico, cada uno juega por su puchero también, Bruno. Si no llora con mamá, imagínate que hoy voy a ¿verdad? Así mismo, gracias por llamar, muy amable. Carlos María Franco, nuestro colega, nos dice, hay un tango que se llama Volver, de Gardel y Lepera. Sí, vamos a encontrar, a ver. Bruno, al final vio el traidor, entonces terminó siendo Roque Santa Cruz. O sea, digo nomás, ¿verdad? No. El que abandonó al final fue él nomás, porque después se quedaron todos. Sí, es lo que estábamos diciendo, la base A ver. Bien, Bruno, ¿cómo estás? Saludos para todos. Bien, ¿cómo están las conferencias? ¿Qué conferencia? ¿Qué va a pasar ahí en Cerro?
sorpresivo llamado a conferencia de prensa por parte del Departamento de Comunicaciones de Cerro Porteño para el mediodía. Ya estamos llegando al club para estar presentes de esa conferencia. Pero ¿quiénes van a brindar sobre qué, de qué se va a tratar? Vos sabés que no hubo detalles sobre esta conferencia de prensa, haciendo consultas, tratando de confirmar a qué se debe el llamado, y no hubo respuesta. Creemos que va a haber un anuncio deportivo que tiene que ver con el plantel del Cerro Porteño. Llegó Jan ayer, está pendiente también el anuncio de lo de Francisco Arce, lo de Sergio Díaz. Ayer fue presentado William Riveros, así que por deducciones creemos que son temas deportivos los que se van a tratar en esta conferencia de prensa. ¿Y quién va a encabezar la conferencia de prensa? No hay detalles, no, es un llamado al mediodía, los esperamos cumplir con el protocolo y fue ese el anuncio, muy hermético. Después tratamos de acceder a más informaciones y hasta aquí al menos no hemos recibido retorno. Acá me dicen que es para anunciar oficialmente la continuidad del profe Francisco Chiqui Arce. Sí, es muy probable, Bueno, está bien. Estamos atentos, Juanma. Sí, vamos a pegar el grito, ni bien estén no es necesario que pegue el grito, Juanma, no hace falta. No, una forma de quedar difónico, no es necesario. Vamos a anunciarla cuando arranque la conferencia. No digo que avise, ese pego al grito es mortal. Sí, vamos a pegar ese es del cronista. Ese ¿verdad, Fabio? Sí, si el cronista nos dice vamos a pegar el grito, ¿por qué Vigo vas a gritar? No sé. ¿Quién va a venir a Paraguay? Va a venir Mick Jagger, ahí sí pegaríamos el grito, ¿verdad? O que digan Bono va a venir a Paraguay, el vocalista de YouTube, no sé, una cosa así. O que va a venir Messi, no sé, Cristiano Ronaldo va a venir a vacacionar acá. ¿En dónde puede venir? En la costanera. ¿Y el avión hace poco vino otra vez? Sí, no, pero esa es una historia de siempre repetir, ¿verdad? De que el avión de Messi queda en Paraguay unos segundos y después no pasa nada. Bueno, pegá el grito entonces, Juanma. No, voy a avisarme. Bueno, vas a avisar nomás entonces. No digo, no sé, no quiero, el campeonato está cerca, no quiero que... gracias, Juanma, un abrazo. Dale, Bruno, saludos a todos. Adiós, un abrazo. Bueno, el Guaraní se está moviendo también, ¿eh? Sí, a partir de la confirmación de Fernando Fernández comienzan a caer los nombres en Guaraní, porque recordás ayer al mediodía, más allá de que ya se hablaba lo de Sergio Vareiro, nos confirmaba a Diego Cerrati que se compra el pase del Necaxa. Es decir, ya viene como un jugador... Ahora, va a tener una baja importante, se va José Florentín. Se va a Vélez, pero acuérdate que ya lo fichó a José Ariel Núñez. Para el puesto se menciona lo de Jorge Mendoza, más allá de que nadie lo confirma. Mendoza, a mí me dijeron que lo de Mendoza ya está arreglado. Sí, no estaban todavía confirmando. Javier Acosta no quiso dar más nombres después de lo de Fernando Fernández. Ya se van a enterar, decía. Y fueron cayendo las fichas, porque ayer también al mediodía hablamos con Julio César González, el polaco, defensa central, que viene a Guaraní también, a préstamo. Bueno, y vamos a esperar la conferencia de prensa. En 10 minutos tiene que arrancar esto. Lo de Francisco Chiqui Arce sería el tema central para anunciar oficialmente lo que ya se sabe, ¿no? Que él lo va a continuar. Y hay que ver si son los 4 años efectivamente, 4 años de contrato. Porque Jan se dijo también que iban a ser 4 años de contrato, pero ayer se brindó la información de que serían 2 años. El propio Juanma nos decía 2 años finalmente. ¿Y qué podría ser? Yo creo que hay que aprovechar ya. Si Chiqui Arce mismo va a estar en la conferencia, hay que preguntarle de todo, ¿verdad? Claro, y preguntarle también el tema de la cláusula, si va a poner, si firmó con la cláusula. Si Alfio Oviedo es cierto que va a reforzar Cerro también. Si está en la lista de los posibles refuerzos. Yo preguntaría también me dijeron que Raúl Bobadilla también podría interesar. Viste que tiene 6 meses de contrato con Guaraní. Sí. Hay que ver si Guaraní lo va a usar. Dijo Javier Acosta que lo van a ver en la pretemporada. No, pero que depende de Jubero, digo. Va a depender de Jubero, pero que le dan esa chance de mostrarse un poquito. Y ahí hay que ver qué va a pasar. Porque le falta a Guaraní todavía, más allá de la llegada de Vareiro, Fernando Fernández, falta otro 9.
Bueno, ¿qué más, muchachos? ¿Qué más? Lo que tiene que ver con Libertad, a ver qué pasa también en ¿Qué las pasa próximas con horas. Libertad? En las próximas horas el tema arquero, el tema volante central, lo de Robert Piris Damota si avanzó o no. Hay que ir viendo también esa situación en Libertad. Están buscando otro delantero y dentro de esa movida que está haciendo Libertad, ver si contratan otro lateral izquierdo. En el operativo salidas confirmar dónde van a ir Blas Cáceres e Iván Franco, por ejemplo. Iván Franco está para ser cedido. ¿Vos te imaginas que Iván Franco vaya a Cerro, por ejemplo? Yo no creo que Libertad potencie tanto al rival. Eso Esto no me sé. envía, no sé, el chavo, habilitame un poco esto, Verita. A ver. Vuelve el perro arrepentido, con sus miradas tan tiernas, con el hocico partido, con el rabo entre las piernas. No, es casota, mira. Qué tremendos son los muchachos. No. Bono Box. No, es con Bono Bom. Bono Bongo es el bombón. Sí. Bono Box. Box. Bax. Este ya va a caseca acá. Bueno, ¿cómo quedamos con los de Taloro? Hay mayoría, ¿verdad? Sí, aceptan. Los hinchas de Olimpia creen y consideran que su aporte va a ser altísimo por su jerarquía, sus años, vestuario y rendimiento, porque hay que decir que antes de la lesión él estaba jugando bien, estaba terminando bien nuevamente la temporada con esa característica que tiene a la hora de jugar, subir, proyectarse permanentemente, tiene buen ida y vuelta, quizás en la marca puede tener alguna dificultad con jugadores veloces, pero siempre está ahí, tratando de cumplir con su tarea. Se le cuestiona muchas veces la forma de cruzar, pero ha tenido fallas y también aciertos importantes dentro de lo que significa esta carrera que ha tenido con Olimpia, logrando títulos más que importantes, muchos títulos con Olimpia Taloro, y es uno de los referentes que quedan. Ante la salida de Roque queda como uno de los referentes, Aguilar, Richard Ortiz, el mismo Camacho, Tito Torres ya pasó a ser también un referente del equipo, o sea que estamos hablando de una columna vertebral muy importante que mantiene Olimpia. Hoy cumple 37 años el 7 veces campeón del mundo de Fórmula 1, hombre récord, Lewis Hamilton. 37 años. Y hoy está de aniversario del Club Colegiales, 45 años de Colegiales. Raimundo Aguilera, hoy también está de cumpleaños. El arquero de América. Gran arquero, el arquero de América. Sí. Estamos sujetos a la conferencia, por eso es que nos cuesta un poco el desarrollo de otros temas, porque si ampliamos, acá tengo una noticia también, si ampliamos después, no quiero cortar por el tema de la conferencia, ¿verdad? Claro, vamos a ver si son puntuales también, porque en Cerro muchas veces se demora un poquito todo eso que tiene que ver, más todavía si es que van a anunciar algo muy muy fuerte como eso, ¿verdad? De la presentación, algo que van a hacerlo público y con conferencia de por medio, si es la continuidad de Chiqui, si de paso van a hablar de la continuidad de otros jugadores. Lo de Williams Riveros ya fue presentado inclusive en redes sociales con unas breves palabras y creo que tiene más que ver con eso que estabas diciendo, que te llegaba la información, Bruno. Bueno, y sigue la novela Djokovic. Djokovic continúa en Australia y las autoridades dijeron ahora que él puede salir del hotel cuando quiera, que él no está en cautiverio, que nadie lo tiene encerrado, que si quiere salir que salga, pero se tiene que ir a su país. Si sale del hotel tiene que ir a su país. Él está con el tema de revocar lo que significó el retiro de su visa. Estamos con Héctor Melgarejo, presidente del Ameliano. Presidente, ¿cómo está? Un gusto saludarte. El placer es mío, Bruno. A la orden y saludo a todos los que te acompañan ahí. Bueno, presidente, ¿es cierto que hay una posibilidad de que retorne la reglamentación sub-20 para esta temporada? Nos comentaron eso, de que existe esa posibilidad. Ah, mira vos. Recibimos nosotros ese informe y ciertamente solamente la reunión de la divisional se tiene que determinar, pero si es que hay rumores es porque
porque algo hay, ¿verdad? Pero esa noticia partió para todos los delegados, para todos los presidentes. Yo creo que sí, porque a mí me tocó hablar con 3 colegas y los 3 estaban enterados, ¿verdad? Ah, ¿y qué pensás vos personalmente, presidente, del cupo? ¿Sería un cupo sub-20 o sería más de 2? Y te pregunto si tiene que completar el partido, ¿cómo sería la reglamentación? ¿Qué es lo que vos sabés? Realmente a grandes rasgos, Bruno. Lo único que sé es que lo que nos comentaron es que podía regresar lo que sería la categoría 2003, creo que podía regresar de vuelta y sin muchos detalles, ¿verdad? ¿Su 19 entonces sería presidente? Sí, porque nosotros tenemos una categoría, hice la consulta, justamente hice bien esa consulta de cuál sería, pues nosotros teníamos un 2002 que estaba practicando con la selección incluso y ya nos dijeron de que ya no es esa la edad. Sí, pero sería completar, tiene que completar el partido porque la otra vez la idea no era mala, coste que yo estoy con la idea de que el jugador surge por talento y no por imposición, pero también reconozco que cuando se le da más oportunidad al jugador es más factible que llegue, ¿verdad? Ahora, la pregunta es, ¿va a entrar a jugar y puede ser cambiado al minuto de juego o va a tener que cumplir un tiempo reglamentario cuando menos? Porque eso es lo que estaba mal la otra vez. La otra vez terminó siendo un devorador para muchos jugadores, una máquina de devorar la cabeza del jugador porque entraba y era cambiado al instante. Eran golpes psicológicos. Golpes muy fuertes, ¿verdad? Sí. Y realmente no tenemos de forma oficial nada más lo que te dije, ¿verdad? O sea, rumores, ¿verdad? Pero si vos me preguntás cuál sería la posición de Ameliano, yo creo que es así como vos decís, que juegue mínimamente una cantidad de minutos, ¿verdad? Si no tendría sentido. Particularmente a mí me tocó estar en el departamento de una de las selecciones sub-20 cuando existía la otra reglamentación y yo sentía ese problema ahí en los chicos, ¿verdad? Que estaban en esos momentos jugando, o sea, que se estaban preparando para los americanos sub-20 de Ecuador, creo. Bueno, para aclarar entonces, presidente, lo que te dicen es que tiene que nacer en el 2003 o a partir del 2003 para arriba, 2003, 2004, 2005. Estamos hablando de un sub-19 o puede ser sub-18, pero sub-19, no sub-20. Eso sí seguro, porque como te comenté, nosotros tenemos un 2002 y nos dijeron que ya no. Claro, porque tu 2002 es sub-20 y con eso se descarta entonces esa categoría. Sí, así mismo. Bueno, sub-20, entonces, o sea, sub-19. Sub-19. ¿Y los otros presidentes, con quiénes hablaste, si podés socializar, presidente? ¿Quiénes están enterados ya de esto también? No, eso me quiero reservar, Bruno, me parece muy impertinente de mi parte. Ya, entiendo. Sí, entiendo. Tener la autorización de ellos. Ya, entiendo. Pero se encontraron con dudas, presidente. ¿Qué te dijeron? ¿O está bien o hay que analizarlo profundamente? Y uno que quería analizar, ¿verdad? Que no estaba muy contento, ¿verdad? Otro que bueno, que sí, ¿verdad? ¿Qué sentiste? ¿Mayoría a la duda o a la aceptación? Yo creo que mayoría a la aceptación va a ser, pues, si uno, o sea, una opinión muy personal mía, si uno empieza a analizar, si bien nosotros venimos abajo, siempre miramos lo que pasaba arriba y uno recuerda que si yo por dar un ejemplo, Olimpia, la época que vendió más chico fue la época que había esa reglamentación, ¿verdad? Y no sé, vos me decís, Libertad creo que tiene luego un sub-19 jugando su equipo titular, ¿no? Sí. Seguramente a nosotros que venimos de abajo nos va a costar más, pues nosotros no tuvimos inferiores. Bueno, pero entonces, presidente, para cerrar, la postura de Ameliano, si es que van a votación, ¿vos aceptás entonces esto? Sí, o sea, realmente no tendría problema. En este caso me de forma indistinta, pues nos preparamos para, cuando escuchamos esa posibilidad también empezamos a buscar opciones y te digo que hoy día en la pretemporada ya están unos chicos, ya forman parte de unos chicos de esa pretemporada por las dudas por si suceda. Ya. Presidente, muchísimas gracias, muy amable. A las órdenes.
Adiós, gracias. El presidente de Ameliano, Héctor Melgarejo. Atención entonces con esta noticia ahora de último momento que estamos adelantando. Propuesta para los presidentes de clubes para que se reglamente el retorno del sub-19 en primera división. Repito, es el pensamiento que en estos momentos se le está transmitiendo a los presidentes de clubes. Retorno de un sub-19, no sabemos los detalles todavía, si tiene que arrancar de titular, tiene que completar minutos o puede entrar y ser cambiado al momento que considere el técnico, pero se está hablando en estos momentos con los presidentes de los clubes para establecer el reglamento del retorno del sub-19, en este caso, antes era sub-20, en este caso sub-19 para la primera división. Cardinal Deportivo, número 1 en todo el país. Bueno, Wilson, vení por favor un segundito. Pues sabes que estoy pensando, Bruno, y es cierto lo que dijo el presidente de Ameliano. Libertad tiene Enciso, sin problema. Es categoría 2004, Julio Enciso. Y después hay que empezar a hacer el recorrido para ver cómo puede ser lo de Olimpia, cómo puede darse lo de Cerro Porteño, porque últimamente estamos viendo un equipo de Cerro con mayor madurez, aparentemente. Entonces, es todo un tema para ir analizando en algo que se da prácticamente faltando unos 25 días para el arranque del campeonato, a ver si los dirigentes aceptan esta nueva reglamentación que aparece para que pueda ser homologada en la divisional, para que pueda ser utilizada ya a partir de esta temporada 2022 el tema del sub-19. Así es. Bueno, atentos a la conferencia de prensa de Cerro. Y ahora queremos confirmar algo brevemente para tener ya la información con absoluta certidumbre, ¿verdad? El caso Alfio Oviedo, me dicen que Libertad no lo va a ceder. No, que no va a poner restricción alguna. Ah, bueno, entonces yo creo que ahora más que nunca se puede decir que va a fichar por Cerro Porteño. Y es un puesto que necesite un jugador de esta característica. ¿Lo conoce ya, Chiqui Arce? Claro, y ¿Lo conoce? Sí, lo más rápido que va a tener. Presidente Miguel Cardona, un gusto de saludarte. ¿Cómo estás, presidente? ¿Cómo estás, Bruno? Feliz 2022 a todo el gran equipo de Cardinal. Que tengan un excelente y bendecido año 2022. Igualmente, presidente, no queremos sacarte mucho tiempo. Entiendo que tenés mucho trabajo, que está lo de la familia también, pero bueno, consultarte primero. Lo de Sergio Otálvaro, presidente, ¿pudiste llegar a un acuerdo con él? ¿Hablaste con el colombiano? ¿Él va a continuar en el Olimpia? ¿Cuál es la información certera, presidente? Hablé con él, estuvimos hablando mucho y bueno, de una persona que quiere jugar mucho en el Olimpia y nosotros consideramos que una persona que agrega mucho valor también a nuestro equipo. Entonces, presidente, una persona con mucha experiencia, hay muchos desafíos, muchos partidos tenemos este año. Sí. Durante los primeros 3 meses, 4, una agenda muy cargada, entonces necesitamos tener muy buenos jugadores en todos los puestos, por lo menos que haya 2 titulares. ¿Se hizo un esfuerzo importante de parte del club, de tu parte, para poder llegar a un acuerdo con él? Claro, hicimos un gran esfuerzo, con todo, ¿verdad? Con todo hemos hecho un gran esfuerzo para contar con un plantel que nosotros consideramos muy competitivo y muy equilibrado en todas sus líneas. La verdad que hemos hecho un gran esfuerzo entre todos. Y ellos también, ¿verdad? Ambas partes, como siempre digo, ambas partes han hecho un gran esfuerzo, tanto el club como el jugador, por llegar a un punto de encuentro y que se den las cosas y que esté nuestro plantel como nosotros queremos, ¿verdad? Se están terminando los últimos detalles como para que se pueda concretar todo. Estamos en los últimos detalles. Dios mediante, en breve vamos a tener acá el Checho jugando con nosotros. Perfecto. Presidente, ¿y el arreglo en principio con Otálvaro es para que continúe por cuánto tiempo? Y mínimo un año más.
un año más. Mínimo, Perfecto. Mínimo un año. Así mismo. Perfecto. ¿Y qué otro jugador, que al final están reteniendo todo el plantel, presidente? Yo dije desde un principio de que queríamos que esté un plantel muy competitivo y que lo vemos como un equipo que no en balde salió campeón, y bueno, lo vemos como gente que puede agregar mucho valor. Y tenemos una agenda muy cargada, un año muy cargado de los torneos, entonces consideramos que es importante tener a todos los jugadores, y encima hay que buscar siempre un equilibrio, ¿verdad? Uno encuentra, también hay que cumplir con los contratos, hay una serie de cosas que fuimos haciendo, pero consideramos que es un equipo muy valioso. Yo lo dije desde un principio, este es un plantel, escuchen lo que siempre dije, va a darte cuenta que hay jugadores que nosotros consideramos que tienen una gran calidad y que agregan mucho valor a nuestro plantel. Entonces, hemos hecho un gran esfuerzo por tratar de contar con todos ellos. Presidente, le saluda Fabio. Una consulta. Recién hablábamos con el presidente de Ameliano y nos decía que se está estudiando la posibilidad de que vuelva el reglamento sub-19. ¿Olimpia está enterado del tema? ¿Tiene alguna postura al respecto? Y estamos acompañando eso, pero también estamos estudiando eso. Y consideramos que es un tema que es interesante para nosotros. Estamos trabajando en esa línea. O sea, ¿están en principio de acuerdo, presidente? Yo digo que sí, ¿eh? Nosotros estamos en principio de acuerdo también con eso. ¿Es sub-19, presidente? Así mismo. Presidente, para cerrar, ¿hay posibilidad de transferencia en estos momentos? Siempre hay posibilidad de transferencia, pero en este momento yo no tengo nadie que nosotros nos satisfaga nada como para que se pueda ir. Yo no tengo, en este momento armamos un equipo, hemos escuchado ofertas y a nosotros no nos interesa ofertas que no nos cierren a nosotros, y sobre todo queremos contar con este gran equipo y después ir analizando. Vamos a ir analizando en el transcurso del año cómo vienen. Nosotros consideramos que Olimpia tiene que hacer un gran torneo local e internacional, y entonces ahí van a valer otras cosas nuestro jugador. Olimpia no va a vender mal. El día que venda es porque está muy convencido de lo que está haciendo. Hoy Olimpia tiene un gran plantel y consideramos que van a agregar y van a tener un gran valor. Mucho más valor van a tener nuestros jugadores a partir de los torneos que vengan. Presidente, dos últimas consultas. El caso de Santiago Vera se solucionó plenamente. ¿Cuándo él se presenta al Olimpia? Mira, lo de Santiago Vera realmente hemos batallado mucho y por suerte hemos encontrado un punto de encuentro entre el jugador, el club y el representante. Y bueno, ayer hemos acordado todo y Santiago Vera debería estar en horas llegando al país. Esos detalles no estoy, en principio estaría el domingo, lo que escuché. Esto lo está ajustando ya el equipo técnico mío. Pero ayer hemos cerrado la última negociación. Es un jugador que nosotros tenemos mucha esperanza, mucha expectativa y que puede hacer un gran torneo local internacional y que va a agregar mucho valor a nuestro plantel. Lo último. Hemos luchado mucho por retenerlo. Presidente, lo último, perdón. ¿No hubo caso de retenerlo a Roque? Roque no aceptó la propuesta del Olimpia, se le adeuda algo, no se le debe más nada. ¿Cómo quedó el caso de Roque? Y la pregunta si fue imposible arreglar con él. Él no aceptó la propuesta de ustedes. Mira, el caso de Roque lo dije y lo repito, lo que te vengo diciendo, lo dije varias veces. Hoy Olimpia no tiene nada pendiente con Roque. Roque tiene un instrumento financiero que son unos bonos, a lo cual tiene deuda cero con el Olimpia, pero va a ir cobrando estos bonos con los intereses y con el capital en el momento oportuno. Y nosotros le hemos dado una oferta concreta a Roque en su momento. Él sabe eso y bueno, y después decidió, y yo ese lunes me enteré de que él se fue a libertad. O sea, eso es una decisión que él tomó y que le esperemos que siga, que cada uno elige su camino y va por su ¿Te dolió camino. esa decisión o te sorprendió? Y la verdad que esto ya venía viendo, ya venía hablando 2 meses atrás, yo ya paré en un momento dado como comisión directiva que él se vaya y bueno. Pero consumado el hecho, presidente, como olimpista te dolió, ¿qué te generó? Y como Olimpia siempre eso es un tema que bueno, una figura nuestra, ¿verdad? Una figura del Olimpia, una figura que estuvo muchos años, que nosotros teníamos siempre la esperanza que uno tiene que empezar en su equipo y terminar en su equipo. Esa es la visión que yo tenía, ¿verdad? Pero cada uno elige después cómo le parece mejor y bueno, él eligió lo que él quiere y hay que dejarle que siga su camino y que le vaya bien, Nosotros tenemos que seguir nuestro camino, Olimpia sigue con su camino y tiene el equipo, armó un equipo como le interesa al Olimpia,
con la atributos de los jugadores que quiere el Olimpia, y bueno, cada uno sigue y construye su destino. Presidente, ahora sí lo último, porque me bombardean acá en todas las redes, en el WhatsApp, la camiseta del Olimpia. ¿Cuándo se va a ver la camiseta del Olimpia? Son 3 camisetas de 3 colores. Yo las vi, realmente son excepcionales, son únicas. Vos sabés, el público está ávido. Yo no recuerdo una si te lo digo sinceramente, mira que hasta filtraron fotos algunos y... Mi familia me está por matar, mi hija, mi yerno. Bueno, pero ¿cuándo se va a tener la camiseta, presidente? ¿Cuándo se va a tener al público? ¿Cuándo se va a saber? Mira, el último detalle le está ajustando mi equipo comercial con la gente de Nike, pero el torneo, para que sepamos claro, como nosotros vamos a jugar el 4 o 5 el primer partido, antes de eso estimamos que los últimos días de enero se lanza la camiseta. Yo voy a estar para ese lanzamiento. ¿Cuánto va a costar, presidente? ¿No tenés una idea? No tengo todavía ajustado el precio, es un tema que estamos acordando con Nike, pero son precios ¿Fines de enero entonces? Fines de enero. La idea es que fines de enero esto se está lanzando, vamos a hacer un lanzamiento y se van a mostrar las 3 remeras. Eso que se está mostrando no son las remeras, las que se están mostrando en las redes sociales, que me muestran a mí, no son esas. ¿No son ninguna de esas que se mostraban en las redes? Ninguna de esas, son remeras. Porque había una que a mí me sorprendió que tenía la banda blanca y dije yo, pero no puedo creer que esta sea la camiseta y no sé, hubo... Hay que ir viendo. Esperaremos, pero va a ser una sorpresa, pero hay que mirar la historia del Olimpia y muchas cosas ya van a entender también. Hay remeras que forman parte que en algún momento dado se utilizaron. Presidente, un abrazo, gracias por atendernos y feliz 2021. Gracias. 2022, perdón. No, papá. Un abrazo. 2022, un abrazo, presidente. Ahí está Miguel Cardona, presidente del Club Olimpia. Anticipa esto, confirma lo de Otálvaro. Retorna mínimo 1 año, decía el presidente del Olimpia, dando otros detalles con relación al Olimpia. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Habla Chiqui Arce. Anuncio oficial, 4 años de contrato para Francisco Arce. Inicia la ronda de preguntas. Presencia del doctor Juan José Zapac y de Francisco Arce. Atención, Titi, con foto, 4 años. La pregunta va dirigida a Arce. Sí, buenos días. Claro que, así como lo dijo el doctor, veníamos charlando, pero sin quitar nuestro foco del campeonato, de conseguir el título, de realmente no distraernos, pero íbamos avanzando en pequeñas situaciones que al final después tuvimos 2 o 3 reuniones, la primera especialmente que fue para tratar exactamente la forma, y para eso era necesario extenderlo en el tiempo, y para eso era momento para convencerse, porque si no nos convencemos todos, especialmente los que manejan el club, de que es posible hacerlo y de que especialmente es momento oportuno para poder llevarlo a cabo, no íbamos a poder adelantar la fase final, digamos, de la negociación, que fue la parte económica, que fue lo último que se trató. La segunda pregunta, la cual quiero ver, tiene que ver directamente con lo futbolístico actual del plantel, porque también fue pública su declaración de marcar un poquitito quizás la importancia que pueda llegar a tener Robert Morales en este 2022 para Cerro Porteño. Hoy está en una situación donde desde cierto punto quizás parece incierto si él va a estar o no en Cerro. ¿Usted tiene alguna opinión al respecto? ¿Pudo hablar con él? ¿Pudo hablar con la comisión directiva sobre cuál es la situación? Con la comisión directiva sí, con Robert no. Sí lo encontré casualmente en un espacio público un poco antes de Año Nuevo, lo saludé, charlamos así rápidamente preguntándole de su tiempo de ocio, de las vacaciones, cómo lo estaba llevando. La información que yo tengo en la comisión directiva es que él va a estar con nosotros, que seguramente yo también no estuve tan al tanto de todo lo que se dice, especialmente en redes, porque allá donde estoy siempre la señal es muy mala. Pero confiamos, o sea, yo no tengo ninguna otra, creo que el doctor en ese sentido podría responder mejor, pero él está ahí con nosotros para presentarse esta tarde. Ernesto Jiménez, 180M Deporte Total. ¿Qué tal, profe? ¿Cómo estás? Buenas tardes, un saludo para usted, para también el doctor Juan José, antes que todo, feliz año para ambos. Profe, bueno, fue fácil la decisión de usted para continuar en Cerro Porteño, teniendo en cuenta también el año de contrato que va a tener con Cerro Porteño, el proceso que se tendrá con usted
Y también si en su lista de pedidos, profe, figura Alcio Oviedo, un jugador que también usted lo conoce mucho y que ya le tocó pasar por la institución azulgrana. En realidad creo que ambas partes de la decisión así tácitamente ya estaba tomada. Lo que faltaba, así como correspondía ahora, eran pulir los detalles e informar al presidente de la comisión directiva, todo lo que al departamento de fútbol, especialmente, o el departamento de fútbol juntamente con nosotros, porque ellos nos acompañan diariamente en los trabajos, poder explicar cómo, con quiénes queríamos desarrollar esa tarea, ¿no? Que nosotros ya lo habíamos hecho en Luyeñú, lo intentamos aquí en el segundo periodo en el 2014, después nos fuimos antes, y ahora ya creo que con ese cimiento importante de los 2 años, imagino que va a ser muy fácil porque siempre requiere de gestión constante, de atención permanente, de poder ir mejorando de a poco sin apurar demasiado a la directiva también en la infraestructura, en la estructura y también en la capacidad, insisto, de los profesionales que puedan llevarlo a cabo. De los refuerzos, sí, nosotros hemos pedido puntualmente, ellos están trabajando fuertemente, hablamos todos los días sobre eso, 4, 5, 6 veces, a veces ya soy un poco insistente en ese sentido, pero se confirmó el primero, el de Williams, que ya lo habíamos pretendido en el mercado de pase anterior y fue complicado poder traerlo. Creo que nos va a dar una mano muy importante porque hubo momentos durante las competencias que tuvimos el año pasado que pasamos por dificultades, especialmente por lesiones, por los infectados que tuvimos en algún momento y tuvimos que arreglarnos la. Y las otras 3 o 4 o 2 o 3 que faltan para pulir, mejorar, acompañar lo que es el plantel que ya está, que es la base que se mantiene, están las tratativas muy avanzadas. Yo decirte fulano, mengano, no, me parece que no es pertinente en este momento, porque imagino que eso también en algún momento puede crear un poco de inconveniente en la terminación de la contratación. Si me permite una consulta para usted, doctor Juan José. Ayer llegó al país Jan Fernández. Si podemos anunciar o confirmar que ya va a seguir en Cerro Porteño, o cuál es la situación de Jan Fernández, aprovechando, doctor, si el Pupi Muñoz está como para continuar en Cerro Porteño. Bueno, lo de Jan Fernández, su retorno significa un mensaje claro, ¿verdad? Su interés en continuar. Estamos esperando que lleguen algunas personas más. Ya tenemos un acuerdo con el club para comprar el 100% de su pase, así que es una gran negociación y muy encaminada. Cuando la concretemos y la sumemos, estaremos anunciando, estamos muy cerca de eso. Carlos Méndez, Chaco Boreal, Mundo Cerro. Antes que nada, muy feliz año para usted, doctor, para usted también, Francisco Arce. La consulta primero para el entrenador. Quizás usted recién mencionaba la cuestión de no dar nombres, pero entre esos nombres ya saltó la posibilidad de la continuidad de Pachi Carrizo. Es un pedido suyo, profesor, eso, ¿no? Sí, yo le decía a Pachi cuando la semana que íbamos a jugar el clásico por la Supercopa, que cuando él dio una entrevista al terminar el partido en Guaraní parecía que se estaba despidiendo. Entonces me dice, no, pues yo no me despedí, no hice eso, no me di cuenta. Igual está en tratativas, esperemos que no tenemos mucho tiempo. Nosotros lo ideal sería que hoy nos la presentamos, son esos 3 primeros días de test para poder encerrarnos a partir del lunes aquí mismo en la casa del club. Sería bueno que los que podamos realmente, los que están difíciles en poder la negociación, porque no es fácil terminar las negociaciones por distintos motivos, puedan ya estar con nosotros para ese lunes o para mitad de esos 10 días de encierro que vamos a tener. Y sí, yo quisiera que pueda seguir, pero depende ahí también de Pachi, depende de que él defina y depende del acierto que haga con la directiva. Corte izquierdo en Universo 970 versus Radio. Hola, profe, doctor, feliz comienzo de año para todos. Tengo 2 consultitas, profe. En algún momento el doctor Ariel Martínez dijo que le gustaría que Chiqui Arce sea el Ferguson
de Cerro Porteño. Usted, con el sentido de pertenencia, con ese amor propio de la camiseta, ¿qué opina en cuanto a eso? Porque está estipulado que va a tener un contrato de 4 años con Cerro. Para mí siempre ha sido un desafío, no, ya lo dije varias veces públicamente en estos 13 años que vamos con el cuerpo técnico dirigiendo. Yo al principio no iba a ser entrenador, pero mi decisión para ser entrenador siempre fue pensando en ser entrenador de Cerro, no porque ahora esté acá, lo dije estando en otros lugares. Se dio el camino inverso, que fuimos a la selección primero, vinimos la primera vez, salimos, después de un cierto bastante tiempo volvimos, y nosotros estamos en casa, no como en casa, estamos en casa. ¿Eso qué significa? Significa facilidades para poder, porque conocemos todos los espacios, los módulos, digámosle, de la casa, pero también una exigencia muy grande, porque acá no hay que, no sé si es una crítica o un elogio eso para el hincha, pero la exigencia es mayor con el que es de la casa. Siempre los que somos de casa lo hemos sentido de esa manera, o jugando en aquel tiempo, o dirigiendo también actualmente. Y me apasiona, por eso hemos aceptado hacer algo, como lo dijo el doctor, algo tan único, diferente, que nunca se hizo, y que agradecemos que hayan confiado en nosotros para poder desarrollar ese gran plan. Y la otra consultita es, se está manejando la posibilidad de que el reglamento sub-19 vuelva a ser utilizado. ¿A usted le gusta esa posibilidad, profe, atendiendo que usted sabe que acá el chico sabe consolidarlos? ¿Está de acuerdo con eso? Nunca me gustó, no me sigue gustando, porque nosotros al menos, tengo 4 o 5 motivos, pero creo que los 2 principales es que nosotros siempre hemos hecho ese trabajo sin la exigencia de la imposición de poner a un futbolista dentro de la cancha, y porque yo creo que antes que obligar habría que invertir más en todos los clubes a partir de la APF en la formativa. Faltan canchas, faltan lugares para entrenamiento, el propio gobierno, no sé si el ministerio o la Secretaría Nacional de Deportes, hay que hacer inversiones para que los chicos, si realmente no es un discurso, y si es lo que verdaderamente va a llevar a sacar a flote a los clubes, no solamente a Cerro, sino a todos los clubes del país, hay que invertir en los chicos, pero de verdad, ampliamente. Y para eso también se necesita invertir en la capacitación para que haya mejores profesores. Ese es uno de los motivos principales. Entiendo y yo respeto mucho el punto de vista de los que defienden o de los que diagramaron la regla de sub-19 allá por 2014, que con eso se vende mucho. Yo creo que si se hace una estadística del tiempo que nosotros hemos dirigido en los clubes y cuántos se han vendido con regla o sin regla, estoy seguro que es sin la obligación a estar un poco adelante, ¿verdad? Una consultita para el doctor. Hace días que hablábamos con usted y decía que más adelante iba a soltar de repente el nombre de la persona que estaría trabajando con Chiquiance, ocupando la figura de gerente deportivo. ¿Hay algo que se pueda adelantar en cuanto a eso, doctor? No, realmente no. Entendemos de que el trabajo de la dirigencia, específicamente el departamento de fútbol, y la cantidad de miembros del equipo técnico del profe Chiquiance hace que esa función no sea fundamental de momento. Pasa que un gerente deportivo tiene que ser una persona que cumpla una gran tarea, y si no conoce nuestro mercado, viene a aprender, no tenemos tiempo de enseñarle. Sería ideal que sea un paraguayo que conoce la casa, que conoce un plantel. Entonces nos estamos tomando el tiempo para ver, no está descartada esa posibilidad, pero ya la arreglaremos con el profe sobre las personas, que son muy pocas, que puedan cumplir esa función en el breve plazo. ¿Puedo agregar a eso? No. Puedo, cargando un poco lo que dice el doctor, el hecho de conocer, como te decía, el espacio, el club, por ser cerrita, nos facilita la tarea, y por la cantidad y la distribución vamos armando esas tareas. Lo que se ha hecho con la aceptación de la directiva, invertir más en formativas, ¿no?
por el cambio mismo, creo que se realizó hace un buen tiempo de estatuto. Ahora el formato es distinto para el manejo del fútbol, es vertical de arriba a abajo, entonces se han buscado contratar profesionales de gran nivel para que haya esa conjunción de formativa con la división profesional. Después a futuro, si es que hay espacio, hay tiempo y ya es estrictamente necesario, seguramente se llegará, así como dice él, a buscar a alguien que pueda acompañarnos en la parte profesional. Pero hemos preferido que la estantería toda, en gran parte, vaya hasta en el aspecto económico también para invertir en formativas. Juanma Figueredo, ABC Cardinal. ¿Cómo está, doctor Juan José? Profe, la consulta es porque habló de la negociación para renovar el contrato como técnico y de varios puntos, que lo más importante fueron la estructura, cómo trabajar en inferiores, pero hay también una versión o una cláusula instalada ya sobre su continuidad y de un condicionamiento para firmar esta renovación de contrato, que es la continuidad del doctor Juan José o del grupo que está trabajando actualmente en la directiva. ¿Es hasta qué punto en verdad se manejó esa posibilidad, profe? Realmente tiene muchos puntos y uno de ellos es el de confidencialidad, ¿verdad? Si yo lo rompo, capaz que me penalizan, pero es obvio, te voy a responder sin responder, pero es obvio que nuestro conocimiento, nuestra afinidad, especialmente con él, porque él fue el primero, con otra directiva, con otras personas en aquel tiempo, que nos buscaron, no 2013, antes, 2012, creo que una o dos veces, y no pudimos porque teníamos el compromiso, como dije, parecido al que vamos a iniciar ahora en Rubio, que duraron 3 años y medio y 6 meses antes de firmar la selección. Después es una opción de cualquier cuerpo técnico, de cualquier persona, poder elegir con quien se sienta más cómodo para trabajar. Y con relación ya a lo deportivo y la planificación para este 2022, profe, sabemos que estamos dentro del mercado de pases y es muy importante la ambición o el pedido que usted puede llegar a realizar para la directiva. Recuerdo que en la premiación de fin de año había mencionado que necesita por lo menos uno con jerarquía de cada puesto. Sí. ¿Cómo va eso? ¿Va por ahí el pedido? ¿Se acerca un poco a eso? Está yendo de atrás para adelante, ¿verdad? Ya se hizo la contratación de William, que va a venir a competir fuertemente con los otros zagueros que están ahí, que tenemos la dupla que ha jugado mucho, porque a no ser que Alexis tuvo aquella lesión de colateral medial de la rodilla, estuvo casi un mes fuera, no da brecha para nada, ¿no? Y han formado una dupla muy segura con Juan. Carlos que está ahí, los chicos de la cantera, hay un chico más ahora que vamos a subir de vuelta para pretemporada, y ahí vamos yendo. Yo creo que ahora pasaremos por el medio hasta que se concrete el mediocampista que hemos solicitado, y después obviamente la sustitución para Mauro, y si es que también nos arregla lo de Pachi alguien parecido con esas características del medio para adelante. Ya con la llegada de Sergio creo que cerramos un espacio también ahí de no solicitar a alguien más, porque Sergio reúne esa doble característica de poder jugar de media punta o acompañante de un 9 como normalmente lo hacía Pachi. Para el doctor Juan José Zapata, cambiando un poco de tema y metiendo a lo que tiene que ver con las elecciones, ya está definida su lista de vicepresidentes para el movimiento. El licenciado Juan Carlos Pepe Gil anunció que usted le propuso la vicepresidencia financiera, que lo había aceptado. ¿Las otras ya están definidas? Está definida la totalidad de la comisión directiva. El cuadro ejecutivo, presidente, equipo ejecutivo, los 4 vicepresidentes, ¿verdad? Los 7 miembros titulares, los 4 suplentes y los 4 síndicos, 2 titulares, 2 suplentes. Plenamente definida la lista, un equipo de trabajo fantástico, varios cambios, renovación con mucha juventud. Y bueno, la alegría de elaborar un grupo comprometido con Cerro Porteño que nos va a acompañar. También hay gente de experiencia nueva que digo que de experiencia en otros menesteres que nos van a acompañar. Ya anunciaremos eso esta semana, y la otra como fundamental es trabajar con el profe, con el equipo jurídico, el departamento de fútbol, en completar la plantilla, porque la plantilla empieza la temporada
y jugador que no hace pretemporada siempre es una pequeña complicación. Así que vamos a priorizar, como siempre dijimos, cuando ya habían listas trabajando hace 3 meses, hablando, nosotros nos concentramos para un gran campeonato. Si nosotros estábamos en elecciones hace 3 meses, nos salía el campeonato porque íbamos a estar en otra. Así que creo que valió la pena. Ahora sí ya estamos en campaña, ya tenemos un PC hermoso y bueno, con vista a la nueva olla, todo fantástico, pero no es la prioridad. La campaña va sola, la gente no conoce. Hoy la prioridad es Cerro, somos parte y vamos a seguir siendo parte de Cerro, no tenemos una sola duda. Creo que los resultados a la vista hablan de lo que es este grupo, de lo que es esta directiva y lo que hemos hecho. Así que un poco la continuidad del profe, por varios años más, que abarcan todo el siguiente mandato, son una prueba del compromiso y de la seriedad que tiene la comisión directiva. Esta que está terminando y la que va a comenzar. Si me permite, una más, profe. En primer lugar, respecto a la situación de Rodrigo Muñoz, ¿es probable que él continúe en Cerro? Pregunto porque con eso tendrían nuevamente 3 arqueros, quedando cerrado lo de Jan. Y lo segundo, detalles en cuanto a la pretemporada. Entiendo que arrancan aquí, ¿se van a trasladar, van a hacer en el parque, va a ser todo aquí? ¿Cómo será, si se puede saber? Sí, lo de Popite respondo así fácilmente. Nosotros nos incluimos en la lista que presentamos al departamento de fútbol y al doctor. Después ya es cuestión del club y el futbolista o su representante. No sé cómo funciona eso, si con él directamente con el representante. Así como hago mía sus palabras, esperamos que toda negociación, si se alarga demasiado, seguramente nosotros mismos va a llegar un momento que lo vamos a solicitar cortar porque lo necesitamos trabajando, ya vamos a comenzar. Imprevistos también aparecen dentro de ese tiempo de trabajo, un infectado aquí, otro infectado allá, y en la pretemporada hoy, como dije a ustedes, hoy, mañana y pasado vamos a correr un poco. Desde el lunes nos encerramos y lo vamos a hacer de lunes 10 a miércoles 19, y ese 19 cerramos con un amistoso con Tacuarí, o aquí, o en la olla o en la ollita, y vamos a intercalar de acuerdo a cómo están las canchas, los espacios para utilizar en el parque. Vamos a intercalar entre la olla, la ollita y la mini ollita que ustedes van a ver seguramente a partir de ahora, que van a tener tiempo para entrar. Se hizo una mejora solicitada a la directiva, un espacio verde para poder trabajar, con un pequeño espacio con arena también para los preparadores físicos y para los arqueros, y con el parque ahí vamos cerrando esos 10 días. Jugaremos el amistoso el 19, otra vez el sábado 22 con Mallorquín, y el sábado 29 con Sol de América, posiblemente en la cancha Sol. Consulta para el doctor Juan José Zafar. Si es que se puso la opción de compra por Carrascal, ¿está eso en veremos, presidente? No, todavía no hicimos esa opción. Estamos con tiempo, contamos con él. Así que todos los que están dentro del plantel, que ustedes saben, continúan. Todos. Los que no están son los que hay alguna duda todavía, pero que estamos conversando. En líneas generales tenemos un plantel muy completo. Estamos muy contentos con eso. El equipo va a aceptar. Y los pedidos del profe y su cuerpo técnico están encaminados. Y son realmente muy buenos jugadores que creemos vamos a tener un plantel muy respetable, respetando todo el nivel del fútbol paraguayo. Esperamos que con estos pocos cambios tengamos un equipo bien competitivo, que ya va a depender del trabajo y por supuesto de lo que vayan desarrollando. Pero como dije, estamos en muy buen camino, nunca hemos parado, nunca nos hemos relajado en las negociaciones. Antes que termine el campeonato, ya tuvimos cuestiones, el profe lo sabe, porque hay cosas que llevan tiempo. También los jugadores tienen algunas que otras opciones. Así que creo que hemos hecho un gran trabajo, estamos muy tranquilos en ese sentido, y bueno, esto todavía no terminó, está encaminado y está cerca, falta muy poco. Doctor Juan José,
me gustaría, ya escuchamos la opinión del profe Chiqui sobre la situación que se planteó con Robert Morales. ¿Cuál es su opinión al respecto? ¿Cómo ve que puede llegar a solucionarse? ¿Piensa que Robert Morales va a continuar en Cerro Porteño? Yo creo que continúa, tiene una opción que no cumplió su representante, él o el club que pudiera estar interesado. No sé si tiene tiempo o no todavía, es una cláusula que está en el contrato, pero mientras no se dé eso y no tengamos los documentos suficientes, el jugador de Cerro, estamos muy tranquilos con eso, nosotros contamos con él. Vamos a ver si hay un cambio en la semana que viene, y nada más que eso. La cláusula es poner un dinero importante al contado para el club, que si llegara a ocurrir y se cumplen todos los requisitos legales, podría darse. Pero así como están las cosas, hoy el jugador del Cerro, contamos con él y esperemos que siga eso así. Cerramos así la conferencia de prensa del profesor Francisco. Se cierra la conferencia de prensa del doctor Juan José Zapac, Francisco Arce, por 4 temporadas. Ahora posan para la foto correspondiente, camiseta del Cerro Porteño, al dorso 2025. Francisco Arce por 4 años más firma su renovación de contrato con Cerro Porteño como entrenador del plantel principal. Una conferencia de prensa donde tratamos de tocar todos los puntos más importantes de la actualidad del Cerro Porteño y dejó varios títulos, no solamente el profe Arce, sino también el doctor Juan José Zapac. A ver, doctor, al contado dijo lo de Robert Morales, si no, no hay caso. Ahí está. El doctor Juan José Zapac entonces está en el contrato al contado. Lo de Robert Morales está en el contrato, si no habrá negociación en caso de que el representante lo quiera vender o lo quiera sacar de Cerro. Clarísimo. Bueno, Juanma, volveremos más tarde para hacer un resumen de la interesante conferencia de prensa de Francisco Chiqui Arce y de Juan José Zapac. Esperamos la foto ya también, 2025, la camiseta al dorso, ¿verdad? Donde posaron Juan José Zapac y Francisco Chiqui Arce, ¿está bien? Dale, señor, cómo no, ahí va el video. Y el comienzo también de la conferencia, si sos tan amable, Juanma, muy, muy gentil, excelente trabajo como siempre. Dale, Bruno, saludos a todos. Gracias, 12:38. En Óptica Meister tenés 40% de descuento en todos nuestros lentes de sol hasta el 31 de diciembre. Visítanos en nuestros 10 locales o escribinos al WhatsApp 0982-100-400. Óptica Meister, 20 años asesorándote para que puedas ver y verte bien. En estas fiestas no te quedes sin energía. Los paneles solares son tu mejor opción para combatir los cortes de luz. Además, son silenciosos y cuidan al medio ambiente. En Power Systems contamos con una amplia variedad de soluciones en sistemas solares. Ingresa a powersystems.com.by e informate o llama al 0983-625-254. Power Systems. Desde el Valle Central de Chile ha llegado lo nuevo de Santa Carolina, el vino reservado tinto suave, exquisito sabor frutal, es dulce. Pero importante resaltar que no lleva azúcar agregada. El nuevo Santa Carolina tinto suave, podés beberlo como quieras, perfecto para compartirlo con amigos. Te recomiendo que con el calor le agregues un poco de hielo y te lo tomes como un cóctel refrescante. Disfrútalo como quieras. Viví intensamente con Santa Carolina, reservado tinto suave. Lo de Sergio Otálvaro, presidente, ¿pudiste llegar a un acuerdo con él? ¿Hablaste con el colombiano? ¿Él va a continuar en el Olimpia? ¿Cuál es la información certera, presidente? Hablé con él, estuvimos hablando mucho y bueno, de una persona que quiere jugar mucho en el Olimpia y nosotros consideramos que una persona que agrega mucho valor también a nuestro equipo. Presidente, ¿y el arreglo en principio con Otálvaro es para que continúe por cuánto tiempo? Y mínimo 1 año más. Un año más. Mínimo perfecto. Mínimo 1 año. Así mismo.
Pensando siempre en tu tiempo y comodidad, Pechugón te ofrece sus prácticos y ricos productos condimentados congelados, albóndigas, arrollados, asaditos de muslo, brochetas de corazoncito, brochetas de media ala, filets de pechuga, muslitos de ala y patitas. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pechugón, a todos les gusta. Avon, la marca que une generaciones, tiene productos para todas las edades, todos los días del año. Avon cuenta con biblioratos, carpetas, sobres, hojas y todo tipo de suministros para el trabajo en la casa o en el trabajo en la oficina. Además de sus ya reconocidos cuadernos en diversos formatos. Seguilos en Facebook e Instagram como @cuadernos_Avon. Avon, calidad que une generaciones. En Cambios Sirentagüe te ofrecemos el mejor precio del mercado en servicios de cambios de monedas extranjeras, giros nacionales, transferencias de dinero a distintos lugares alrededor del mundo. Además contamos con el servicio de alquiler de cajas de seguridad ideales para resguardar sus pertenencias. Solicite un asesor al teléfono 061-514-920. Internet en Paraguay está en alta. Prepara tu empresa para este mercado. Ingresa ahora a maxdominios.com y registra tuempresa.com desde 39.000 guaraníes por año. Hospedaje corporativo con ilimitadas cuentas. Nombre @tuempresa.com. Visita www.maxdominios.com. La forma más rápida y fácil de tener presencia en Internet. Se está estudiando la posibilidad de que vuelva el reglamento sub-19. ¿Olimpia está enterado del tema? ¿Tiene alguna postura al respecto? Y estamos acompañando eso, pero también estamos estudiando eso. Y consideramos que es un tema que es interesante para nosotros. Estamos trabajando en esa línea. O sea, ¿están en principio de acuerdo, presidente? Yo digo que sí, ¿eh? Nosotros estamos en principio de acuerdo también con eso. ¿Es su 19, presidente? Así mismo. Candilejas, con las mejores máquinas del país, te espera. Viernes 7 de enero, DJ Maki Croce, 17:30 horas, degustaciones, sorteos. A partir de las 9 de la mañana, 2 millones de guaraníes en créditos. Sábado 8 de enero, Salo Barrios, 21 horas, degustaciones, sorteos. A partir de las 9 de la mañana, 2 millones de guaraníes en créditos. Candilejas, tu lugar de entretenimiento, siempre respetando el protocolo sanitario. Bruselas, casi San Martín. No hubo caso de retenerlo a Roque. Roque no aceptó la propuesta del Olimpia, se le adeuda algo, no se le debe más nada. ¿Cómo quedó el caso de Roque? Y la pregunta si fue imposible arreglar con él. Él no aceptó la propuesta de ustedes. Mira, el caso de Roque lo dije y lo repito, lo que te vengo diciendo, lo dije varias veces. Hoy Olimpia no tiene nada pendiente con Roque. Roque tiene un instrumento financiero que son unos bonos, lo cual tiene deuda cero con el Olimpia, pero va a ir cobrando estos bonos con los intereses y con el capital en el momento oportuno. Y nosotros le hemos dado una oferta concreta a Roque en su momento. Él sabe eso y bueno, y después decidió, y yo ese lunes me enteré de que él se fue a libertad. O sea, eso es una decisión que él tomó y que le esperemos que siga, que cada uno elige su camino y va por su ¿Te dolió esa decisión o te sorprendió? Y la verdad que esto ya venía viendo, ya venía hablando 2 meses atrás, yo ya paré en un momento dado como comisión directiva que él se vaya y bueno. Pero consumado el hecho, presidente, como olimpista te dolió, ¿qué te generó? Y como Olimpia siempre eso es un tema que bueno, una figura nuestra, ¿verdad? Una figura del Olimpia, una figura que estuvo muchos años, que nosotros teníamos siempre la esperanza que uno tiene que empezar en su equipo y terminar en su equipo. Esa es la visión que yo tenía, ¿verdad? Pero cada uno elige después cómo le parece mejor y bueno, él eligió lo que él quiere y hay que dejarle que siga su camino y que le vaya bien, Nosotros tenemos que seguir nuestro camino, Olimpia sigue con su camino y tiene el equipo, armó un equipo como le interesa al Olimpia, con los atributos de los jugadores que quiere el Olimpia y bueno, cada uno sigue y construye su destino. ¿Qué tan grandes son los planes de Claro? Son gigantes. Con los planes gigantes de Claro tenés muchos más gigas por menos. Elegí el plan gigante de 25 gigas a solo 100.000 guaraníes por mes. Anímate a ser gigante y cambiate a Claro ahora, llamando al 021-417-8000. Aún hay tiempo que seas uno de los ganadores de 116 premios que tiene Farmacias Catedral para vos. Seguimos festejando 116 aniversario. El 31 de diciembre llega el último sorteo. Escuchá lo que se viene. Viaje a París, viaje a Nueva York, estadías en Satori Zen, cuatriciclo, motocicleta y muchísimos premios más. Por cada compra de 50.000 guaraníes estás participando, incluyendo nuestro delivery 627-7000. Entérate en las redes, en Farmacias Catedral. Además de cuidarte, amamos premiarte.
Bueno, este tema del Sub-19, Fabio, ¿cuál es tu opinión sobre el tema? A mí no me gusta, nunca se llegó a algo exitoso Pero con eso. ¿cuáles son tus...? Y justamente eso, supuestamente esto podría ayudar a que las inferiores puedan mejorar de los diferentes clubes, pero así tan rápidamente que se haga nuevamente. Yo creo que se tenía que hacer un proyecto de por lo menos 6 meses de estudio. Pero no sabemos todavía el contenido de la reglamentación. Sí, pero... Porque si, por ejemplo, es que el jugador tiene que completar un mínimo de tiempo en cancha, a mí me parece interesante. Pero es una obligación imponer, Bruno. Imponer a los es que yo te dije, yo estoy en contra de la imposición. Sí, ese es el tema. Pero también me di cuenta, porque fíjate vos de que, porque esto lo impulsó Alejandro Domínguez en su momento. Sí. Y yo estuve en total desacuerdo por el tema de la imposición. Pero después vos te das cuenta que los clubes per se, o sea, por sí mismos, no van a agarrar y poner a un chico que a lo mejor va a tener su oportunidad, pero lo va a tener de acuerdo a una coyuntura muy especial. Si se lesiona un jugador o no llegan los dos titulares, es la única manera que juegue. Pero al tener oportunidad y vos afianzás un Sub-19, el jugador gana confianza. Depende mucho del técnico también. Ahora, si se va a hacer la reglamentación como la vez pasada, de que entra y el técnico lo cambia al minuto de juego por una cuestión de necesidad y de competitividad, vos lo estás quemando al jugador. Ahí no estoy de acuerdo. Por eso, yo quiero conocer el tenor de la reglamentación. También. Si la reglamentación habla de que tiene que completar el partido o jugar por lo menos un tiempo y ser cambiado por otro Sub-19, yo voy a apoyar. Pero si va a ser como la vez pasada, me parece que es una imposición y hasta, te diría, es mandarlo a un posible muere al jugador. Claro. Porque hemos visto jugadores de Sub-20 que entraron y fueron cambiados a minutos y después nunca más lo supimos de ellos. Porque claro. ¿qué pasa? Es decepcionante que te metan 1 o 2 minutos y el técnico diga, no, yo lo necesito cambiar porque tiene que entrar un jugador experimentado. Sí, pero sería devorar ilusiones. Podés poner el título que quieras, devorar ilusiones, destruir carreras, futuras carreras, porque estamos hablando de uno que va empezando, ¿verdad? Pero, repito, no sé, y le va a hacer mucho daño a estos equipos que están ascendiendo. Por más que Ameliano dice, sí, le pone el pecho a la bala al presidente, yo acepto que venga, pero no están preparados estos equipos, no tienen inferiores bien armadas. Bueno, pero 1 o 2 jugadores ni no van a tener que tener, Fabio, no puede ser que no tenga un club, un Sub-19. Eso a mí me cuesta creer, por más que sea Ameliano recientemente ascendido. Está bien, pero falta menos un mes para que empiece el campeonato y ahora lo quieren preparar, Bruno. Estas cosas se tienen que preparar con seriedad, estudiar, por lo menos darle un tiempo de 6 meses. En la clausura vamos a preparar, vamos a hacer para la clausura. Pero esto es cierto, se obliga a las inferiores, pero eso tenés que hacerlo sin reglamento, Sub-19 o Sub-20. Que las inferiores se trabajen bien. Es que no lo van a hacer, los técnicos no le van a poner a los chicos, es muy difícil. Hay muy pocos técnicos. Chiqui, por ejemplo, es uno de ellos, porque Chiqui decía, yo no necesito el reglamento, nosotros venimos haciendo esto. Olimpia viene haciendo también. Claro. Libertad, Guaraní, es que la mayoría de los clubes están poniendo los jugadores. Los que tienen infraestructuras no se van a quejar. Eso es categórico. Categórico. Ahora los chicos son los que no tienen, sinceramente. Mallorquín, ¿cómo va a ser? ¿Cómo va a ser resistencia? Pero va a tener. Está Wilson con nosotros. Habilitale, por favor, el micrófono, Verita. Está Wilson para contarnos cómo está la cuestión. ¿Cómo te va, Wilson? Un gusto de saludarte. Bien, Bruno, ¿qué tal, Fabio? El saludo para todos. Arranco con esto y le pregunto a ustedes qué piensan. A ver. Si les digo 1980, ¿qué piensan? ¿Y es la categoría 1980? 1980 minutos, ¿qué piensan? 1980 minutos. Por torneo. Por torneo. ¿Cuánto sería eso? Un partido dura 90 minutos. 1900... 10 partidos son 900. ¿Cuánto dijiste? 1980 minutos por 20 partidos. Torneo. 22 fechas dividido. No, espera. 1980. 20 partidos son 1800 minutos. Sí. 90 por 10 son 900. Y 1800 son 20 partidos. Tienen que completar 20 partidos. Por torneo. Y bueno, entonces sería prácticamente... ¿Tienen que jugar todo? Tienen que jugar, de las 22 fechas, 20 tienen que jugar. Salvo lesión.
Claro, y son 2 fechas las que... Y está tendría bien, libre entonces. el equipo Entonces que- es como yo estoy diciendo, o sea que tiene que completar el partido, entonces. Bueno. ¿Y cómo sería el cambio? Y Si debería- sale él, tiene que entrar otro sub-19. Otro sub-19. Hoy por año, entonces. El planteamiento Yo es el estoy de acuerdo siguiente. con ese sistema. Y esto se va a llevar a votación el 14 de enero. próximo viernes. El próximo viernes. Se lleva a votación en la reunión de divisional profesional. Van a ir los delegados con la decisión ya de su comisión directiva correspondiente. Ahí te voy a hacer una pregunta clave. ¿Te detengo ahí? Sí. ¿Va a mandar la mayoría? ¿Va a mandar qué mayoría? O si uno de ellos, de los clubes, está en desacuerdo, no se puede aprobar. Mayoría simple se suele decir, ¿verdad? Mayoría de votos. Mayoría simple. O sea, si por ejemplo 7 clubes están de acuerdo, chau. Ya está. 7-5 termina la votación a favor del sub-19. Sí. No hay problema. ¿Y si hay 6-6? ¿Y qué problema No, es? y ahí normal. decide creo que el presidente de la Claro, divisional. que en este caso es Carlos Sosa Jovellanos. Pero ¿cómo están ahora? Vos hiciste un sondeo rápido, Sí. le llamaste a los presidentes de los clubes, ¿verdad? A gente de cada club. Algunos no eran presidentes, pero sí conocían la información. El de Ameliano ya tuvimos el testimonio. Sí. Dijo que sí. Cardona, presidente de Olimpia, dijo que sí. Chiqui Arce, técnico de Cerro, dijo que no. Que no. Según mi investigación, según mis preguntas, la cosa está así. Reglamentación sub-19 para el clausura. Porque hay algunos equipos que para el clausura dicen que no, pero para la apertura, para apertura dicen que no, pero para el clausura dicen que sí. Y esto es lo que estaba diciendo De acuerdo, Fabi. bien, Bueno, bien. y viste que vos no sabías, Fabio. Yo te iba a decir, vos no sabés todavía qué, para cuándo. Ni tampoco sabemos la reglamentación. Ahora está echando luz, Wilson. Bien, bien, Wilson. 6 meses sí. Ahí yo acepto. Está bien. O sea, es tiempo y también el formato. El de la reglamentación. Claro. Entonces tienen que estudiar bien. Bueno, Poner pero la- Henning o Omicron lo que van a estudiar. Claro, pero hermano, la- querido. Vámonos. pero la estadí- Fabio, vamos a dejar de hacer. Pero la estadística. Hay que buscar. Decime la estadística. Da la oportunidad a los jóvenes. ¿Cuándo se hermano. hizo tal reglamentación? Cuando vos eras periodista, te ven la oportunidad. Vos ya no entraste y ya fuiste Ronaldo. Claro, en el no, periodismo. pero por supuesto. Eres pues Sangapani ahí también, Sí, como todo, hasta todo, ahora nos todo. equivocamos. Y Sí, bueno, hasta y ahora esto es así. dale oportunidad, amigo, que le dé confianza. pero si que no, se no van haga a llegar los jugadores. Más seriamente, que sea más formal, Bruno. Porque este sub-19 No te o vengas acá a ser sub-20, pistolero de- Alejandro Domínguez cuando impuso esto, nada, ¿de qué sirvió? No fuimos a los mundiales con esta Pero reglamentación. ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Con un sub-19 vos te pretendés ir al mundial. Esto es un Pero, trabajo de claro, ¿y para qué tiempo. entonces se quiere imponer, Bruno? Pero no, es que te estoy volviendo a decir, yo no sé si no me hago entender. Te vuelvo a repetir, discúlpame el favor, levantamos un poco la voz. Vos te sacás tu tapabocas, Claro. ¿verdad? Un gran actor, sos, ¿verdad? No, Porque porque esta no, porque, televisión, yo no sé qué te pone y nervioso. nos estamos preparando. No, es que, Fabio, perdón. Para el Wilson, debate, me estoy preparando para el hermano. debate. No, Fabio, yo no estoy de acuerdo con la imposición. Es que vos no conocés, ni tampoco yo, Claro. conozco todavía cuándo lo quieren emplear, qué formato va a tener la reglamentación. Y yo te dije claramente, antes de que Wilson venga a poner, si va a ser tiempo completo o un mínimo, ahí por ejemplo ya habla de 20 fechas de 22, que se ha cambiado por otro sub-19, que se va a implementar en el torneo de clausura. Tenés tiempo y el formato es bueno, entonces, ¿qué es lo que querés? Y por eso, pero el clausura, ahora no me vaya a dar este formato. Pero y está explicando, No, ya está sé. explicando que sería para el torneo de clausura que quieren la mayoría de los clubes, ¿o no? El planteamiento va a ser para la apertura. Hay algunos equipos que dicen para la apertura no, pero para el clausura sí. Bueno, y acá yo voy a hacer una pregunta. En 6 meses, Pico, vos vas a encontrar ya un sub-19, ya va a romper con todo en 6 meses. ¿Sabe cuál es o el sea que en argumento? 6 ¿Sabes qué? meses vos descubrís un jugador No. y ya se forma un jugador. Por lo menos van a estar alertas en las inferiores, van a trabajar de otra manera, van a ajustar los cinturones, van a invertir Bueno, plata. entonces vos mismo te estás contradiciendo. ¿Por qué? Y porque el hecho de que simplemente esto le va a obligar a los clubes a hacer lo que vos estás diciendo. Pero no rápidamente, Bruno. Yo entiendo lo que quieren para que nosotros vayamos a la sub-15, sudamericana, sub-17, sub-19, sub-20. Las formativas tienen que mejorar en todos los clubes. Pero es lo que digo, por las noticias, No, siempre claro, lo es lo que estamos digo, diciendo sí. eso.
Y creo que estamos de acuerdo. Acá estamos hablando puntualmente del sub-19 en primera. Pero acompañé justamente en esos 6 meses acompañar para el torneo clausura. Una parte del dinero de la APF destinen a las inferiores. Que se reglamente eso, Bruno, que se reglamente. Bueno, eso ya me estás copiando vos. Yo hace mucho y bueno, que ya sí, dije pero y eso, bueno. que la APF le diga. Es que no le puede imponer a los clubes. Es como que yo te quiera imponer a vos. O que ABC te diga. ¿Sabes qué ABC? Te diga vos, Fabio, vos a partir de ahora 20% vas a aplicar en nutrición tu sueldo. ¿Y por qué no? Y vos le vas a decir, no, pero espera un rato. ¿Por qué me vas a decir? Porque yo... No, pero la nutrición es importante, Fabio, porque vos tenés que cuidar tu salud. Claro. Para que vos puedas rendir en el trabajo, tal cosa. Es que no... Y ahí también hay una imposición. Acá tiene que haber un consenso y que se sienten los clubes. Los clubes yo creo que hoy están entendiendo que bajar el promedio de edad de los equipos es clave. Vos mirás la Champions, vos mirás los torneos de clubes top, mirá vos cuáles son los clubes que más vendieron. ¿Vos sabés cuáles son los clubes que más vendieron a lo largo de los últimos 10 años? A ver. El Porto y el Benfica. ¿Cómo trabajaron? Joao Félix, te doy un ejemplo. ¿Cuántos años tiene hoy? ¿Y hace cuánto que ya fue transferido? ¿Y a los cuántos años debutó en primera división en el Benfica? A los 17, 18 años ya estaba en primera. Ese es un trabajo. Pero trabajan espectacular. Bueno, entonces, hoy vos mirás, agarrar cualquier equipo, yo te desafío, agarrar Borussia Dortmund. Royce es el único jugador experimentado y Hummels. Después vos mirás, son todos jóvenes. Sancho, ¿cuántos años tiene? Andate al Manchester City. Díaz, el volante, ¿cuántos años tiene? ¿Cuántos años tiene Foden? Vamos al Manchester United. Bruno Fernández y Cristiano Ronaldo son los más experimentados. Pues tiene todos jugadores jóvenes. Inclusive hoy se habla de que Cristiano Ronaldo, por ejemplo, para algunos especialistas, opaca a Greenwood, por ejemplo, que es juvenil, que es joven, que no terminan de explotar porque está Cristiano Ronaldo. Y Cristiano Ronaldo es exigente porque dice, pásenme la pelota a mí, que todo tiene que girar en torno a él. Y después te puedo dar miles de ejemplos. Pero espectacular los ejemplos que me está dando. Y bueno, y los clubes paraguayos me parece que están entendiendo eso. Y ojalá que sí. Vos ahora se da una idea interesante, vos decís, no, tiene que ser con tiempo, tiene que establecerse que se dé un presupuesto ya a los equipos de primera. Pero eso tiene que ser consentido. O sea, vos no le podés obligar. O sea, yo antes decía que la APF baje el martillo y diga tanto por ciento por reglamentación o por estatuto, no sé, pero no le van a aprobar los clubes, Fabio. Acordate que los clubes son los dueños finalmente de la APF. Totalmente. Vos te vas a votación y vos crees que los clubes, la mayoría de los clubes van a decir, sí, aceptamos, presidente, o no sé, APF aceptamos que el 40% de el presupuesto vaya a las inferiores. No van a votar a favor. Pero yo te doy el ejemplo nomás del presidente Ameliano. Él es muy valiente y está muy bien. Un dirigente que se está formando y está haciendo muy buena letra. Pero su equipo no tiene ni cancha en primera división. Él te dice, sí, bueno, pero hay que empezar. Entonces, y por Fabio, eso te digo, y vamos de a poco, hermano, Brunito. todo es negativo. Brunito, de a poco, ya, vamos a llamarle al presidente Ameliano. Tiene que tener ni un sub-19. No puede ser que no claro tenga. Que va a tener y van a llamarle al probar presidente con uno. general Caballero. ¿Cómo no va a tener un sub-19? Vos sos demasiado pesimista y negativo, hermano. No me gusta. Vos no le apoyás a los jóvenes, vos. No me gusta la reglamentación así, imponer algo tan rápido. No eso es nomás. imponer, es darle oportunidad. Con el formato de que completen los partidos, es darle oportunidad. O si no, cuando hagamos ahí, güey. Sí, pero no, clausura. Yo mi postura es clausura. Y te digo más, Fabio, ¿por qué en Cerro, por ejemplo, Chiqui dice, no, nosotros ya hacemos esto? Porque ellos trabajan en la cantera, Cerro hace un trabajo serio. Tiene una de las mejores inferiores. Olimpia, ¿por qué le tiene hoy a Delio Zárate, Cardoso y compañía? ¿Y por qué se preocupan por los inferiores y trabajan bien? Y bueno, pero esto va a hacer que por el imperio de la reglamentación, los otros clubes también lo hagan. Claro. Y bueno, y después... Pero mejor no se van a organizar todo. Hay que organizarse mejor los clubes.
Los clubes chicos o los clubes que tienen menor presupuesto ¿Pero qué que se organizan. organización lo que querés? ¿Cuántos Y bueno, años que querés? hay 5 inferiores, años. que trabajen. 4 años, ¿qué es lo que querés? Que cada fin de semana uno de la sub-17 juegue en la sub-18, la sub-18 juega en la sub-19. Pero eso ya pasa. Sí, claro que Fabio, pasa. ¿Dónde vos estás? Sí, pero no Pero todos los un chico de clubes. 17 que se va a un selectivo juega En los grandes equipos que tienen un organigrama de trabajo bien establecido, Libertad, Olimpia, Ya, Cerro, Wilson, Sol, Andana, Guaraní. ¿puedo llamar al presidente, por favor? Te pido de Ameliano y General Caballero o de Resistencia. No puede ser que no tengan un sub-19. Lo que pasa es que la mayoría ya empezó la pretemporada y no llevaron chicos. Porque No esto puede ser que no tengan un sub-19. Te pido, por favor, termina tu informe porque a mí me pone muy caliente, Fabio. Bueno, sí. No sé qué es lo que quiere Fabio, no sé, quiere su 40. Vamos a seguir con su 48. Salvo que haya algún cambio de acá hasta el viernes 14 de enero, la votación sería así. Reglamentación sub-19 para el torneo Apertura. Haciendo esta aclaración, para el torneo Apertura, ¿quiénes votarían por el sí? Libertad 1, Olimpia 2, Guaraní 3, Nacional 4, Ameliano 5. ¿Quiénes votarían por el no? Cerro Porteño 1, Guaireña 2, Resistencia 3, General Caballero de Juan León Mallorquín 4, Tacuarí 5. Sin definir, por ahora, Sol de América y 12 de octubre. Tenemos 5 contra 5 y 2 sin definir. 2 indecisos. Se dicen 2 en la indecisos, votación. sí. ¿Vos qué pensás? A mí me gusta la idea, pero que tiene que estar bien reglamentada. ¿Y Fabio Contreras o qué es lo que es su tema? ¿O quiere levantar por Vareda? No, ¿Qué es lo que quiere Fabio? Yo creo que él tiene su forma de pensar y que la defiende. Un saludo al canciller, ¿sabe qué me dice? Y él que es rápido con los números. 1980 minutos son 22 fechas. Tiene que jugar las 22 fechas. Ay, bueno, perfecto. Pero espera, vos sabés que Perfecto. justamente, antes de tuitear, estaba volviendo a leer el mensaje y dice así. Es una cantidad, yo le pregunto, ¿cómo sería el planteamiento a esta persona? ¿Tiene que jugar todo el primer tiempo el sub-19? Le consulto, ahora me doy cuenta que le escribí mal, sub-29 le puse, imagínate, sub-19. Y me responde lo siguiente, es una cantidad de minutos por torneo que tiene que cumplir. Y el siguiente mensaje me pone 1980 minutos por torneo. O sea, él no me dijo, según estoy entendiendo y releyendo, que tiene que jugar 1980 minutos por torneo. Lo que me dijo es que en cada torneo hay 1980 minutos, sin descuento. Porque 1980 dividido 90 son 22, 22 fechas. Entonces lo que no está definido todavía es cuántos minutos tiene que jugar el sub-19. Ahí cambia otra vez el panorama. Sí. No, ahí ya no me gusta otra vez a mí. No, porque en ese caso no sabemos cuántos minutos puede entrar, 30 minutos y puede ser cambiado. Salvo que digan que juegue todo el primer tiempo y si se lesiona entra un sub-19 y que termine el primer tiempo y ya para la segunda etapa lo cambien. Pero esto... Pero por un... No, pero si tiene que completar ese tiempo de juego... No, entonces... es a lo que voy. Entendiendo bien el mensaje y releyendo, lo que me dice es que hay 1980 minutos por torneo. No, es que el sub-19 tiene que jugar 1980 minutos. Porque si no sería así como dicen ustedes que juegue que todo el partido juegue de las 22 fechas del sub-19. O sea que complete 1980 minutos un sub-19. O sea que jueguen las 22 fechas. Te leo el mensaje. Me dividió en dos. El primer mensaje es una cantidad de minutos por torneo que tiene que cumplir. El siguiente mensaje, 1980 minutos por torneo. Repetí por el primer mensaje. Es una cantidad de minutos por torneo que tiene que cumplir. El siguiente mensaje, 1980 minutos por torneo. Tal vez ahí le faltó poner es en total, ¿verdad? No, yo lo que entiendo es que te dice que tiene que completar una cantidad de minutos, después te dice que son 1980 minutos el total de minutos de un torneo que juega un equipo. Eso no le dice. Lo que pasa le dice que ese es el tiempo total de un torneo. Leen otra vez la primera parte. Acá parece preescolar que estamos haciendo. Yo creo que esta persona ya después se ocupó porque cuando le volví a hacer la consulta ya no me respondió.
Voy de nuevo. Es una cantidad, primero con la consulta, ¿cómo sería el planteamiento? ¿El sub-19 tiene que jugar todo el primer tiempo? Esa es la pregunta. La respuesta, es una cantidad de minutos por torneo que tiene que cumplir. Siguiente mensaje, 1980 minutos por torneo. Y ahí te respondió, y está bien entonces. Pero la respuesta entonces más fácil... tiene que jugar 22 fechas, es lo que te está diciendo. La respuesta más fácil... Tiene 1980 un torneo, ¿verdad? Pero la respuesta más fácil en ese caso hubiese sido, tiene que completar cada partido de las 22 fechas. Entonces Claro. yo releyendo lo que entiendo es que ellos tienen un total de minutos por torneo, que es 1980, y de esos 1980 minutos ellos tienen que definir cuántos minutos sí o sí tiene que jugar un sub-19. Un porcentaje de esos minutos totales de 22 fechas. Sí. Un porcentaje. No, yo entiendo que él te dice que el primer mensaje es clave. Yo también creo que es clave ese primer mensaje para Leemos entender de otra la vez. forma en la que estamos entendiendo. Es una cantidad de minutos por torneo que tiene que cumplir. Una cantidad de minutos Y bueno, por torneo y que arreglón tiene que seguido cumplir. te dice pues la cantidad de minutos, 1980 te dice. Por Bueno. eso yo entiendo que es que va a tener que completar el juvenil No, yo lo que entiendo, Bruno. 22 fechas. Enseguida me va a responder. O va a cambiar, Está escribiendo. o va a ser cambiado por otro sub-19. Yo lo que quiero entender, Bruno, ¿sabes qué le digo? Vos sos muy negativo. No, vos pero sos muy espera, negativo, pero vos no te déjame, gusta lo nada. déjame, no puedo tener también echar luz a esto ahora. Yo lo que entiendo que le dice a Wilson, tenés que tener en cuenta que un campeonato, un equipo X, Resistencia, Cerro Libertad, juega en total 1980 minutos por torneo. Y de eso se tiene que deducir cuál es el porcentaje que debe tener ese sub-19 en cada torneo jugado, o sea, de minutos jugados. No puede, es imposible que se pueda dar eso. 1980 minutos quiere decir que siempre tiene que jugar un sub-19. Se lesiona, tenés que buscar otro urgente, se te lesiona el otro, se te expulsa, tenés que buscar otro urgente. O sea, en 22 fechas el técnico va a estar más preocupado por el sub-19 cada fecha. No, vení vos porque tenés que completar 45, no 90 minutos. No, una locura va a ser eso. Ah, bueno. Ahí está. Ah. Pero llega el siguiente mensaje. Atención. Sí. Espérame que estamos atrasados. Dame un segundito, por favor, Wilson González Bronce. COBE, tu sistema informático. Un sistema informático de gestión empresarial es fundamental para todo emprendedor y empresa. Deja atrás los papeles y planillas electrónicas que te complican conocer la situación real de tu negocio. Controla tus ventas, ingresos, egresos y tu rentabilidad. Planes mensuales desde 220.000 guaraníes. Solo necesitas internet. Elegí COBE S.A. Contactanos al 021-729-0900 o en www.cobe.com.py. Hierropar es el principal proveedor de materiales siderúrgicos del país y por eso ahora somos importadores de ángulos, planchuelas y perfiles en todas las medidas. Avenida Próceres de Mayo 805 Casa Italia, teléfono 220-894. Que ningún dolor arruine tu verano. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello Puchupe Quitadol. Lácteos La Fortuna te invita a conocer su más variada línea de productos: leche entera, descremada, lácteos, quesos, dulces de leche, crema de leche. Para todo lo que hagas, elegí el sabor inconfundible de Lácteos La Fortuna. Búscalos en tu punto de venta más cercano. Lácteos La Fortuna, una industria familiar. ¿Te enviaron un giro de España, Estados Unidos, Argentina, Brasil o de cualquier parte del mundo? Acércate ya hasta una de las agencias de Nuestra Señora de la Asunción, agente autorizado de Western Union, y cobralo de la manera más rápida y segura. Facebook, Grupo NSA, Instagram, @NSAPY, WhatsApp, más 595-21-289-1000. El Mariscal Barbería, tu barbería en Ciudad del Este. Vení a disfrutar de un buen corte de cabello y una afeitada de barba con los mejores profesionales, acompañado de buena música y el mejor job. El Mariscal Barbería, sobre Campo Vía, Área 3, teléfono para reserva 0986-444-333. A ver, Wilson, llegó el mensaje. Sí. Dice lo siguiente: a nosotros nos dijeron 1980 minutos por torneo. Y yo le consulto, entonces tiene que jugar el juvenil prácticamente de punta a punta el torneo. Y me responde, yo entiendo que sí. Otra persona me dice, el planteamiento inicial no necesariamente tiene que ser el único. Es decir, se puede modificar en la reunión. El 14 de enero va a haber un planteamiento inicial. Ese planteamiento inicial puede ser modificado si es que alguien lo propone
y se lleva otra vez a votación. Por ejemplo, que alguien diga, no, 1980 minutos es mucho, vamos a poner que sea la mitad. Y eso correspondería a que juegue todo el primer tiempo. O por lo menos, te doy un ejemplo, 10 partidos. Serían 900 minutos, 10 partidos, sí o sí. Y el de 22, no está mal tampoco. Y el planteamiento inicial es que ya inicie en esta apertura. Eso también puede cambiar. Los delegados o presidentes pueden decir, no queremos para esta apertura, pero sí para la clausura. Y entonces ya se pasa para el torneo clausura. Bueno, ¿podemos hablar con los presidentes de Sí, Wilson? claro. Gracias, excelente trabajo de Wilson, muy amable. Gracias, Wilson. Gracias, Wilson, muy gentil. Las cubiertas Exbri son sinónimo de calidad y precios insuperables. Sin importar el tipo de camino que recorras, Exbri tiene la cubierta ideal para vos, para los que recorren las rutas transportando cargas, nuestra línea de cubiertas para camiones, y para los que buscan confort e innovación, una gran variedad de cubiertas de paseo. Las cubiertas de tu vehículo deben ser Exbri. Elegí Exbri y llega más lejos. Exbri en las mejores tiendas del Paraguay. Queremos que el lavarropas Tokio más antiguo del país descanse. Por eso lanzamos la búsqueda del lavarropas más antiguo. Subí la foto del tuyo a tu historia de Instagram y etiqueta a Tokio. A la persona con la mejor foto le renovamos el lavarropas. Encontrá más información en nuestras redes sociales con el Pacto de Confianza NGO. Se está manejando la posibilidad de que el reglamento sub-19 vuelva a ser utilizado. ¿A usted le gusta esa posibilidad, profe? Atendiendo que usted sabe sacar chicos, sabe consolidarlos. ¿Está de acuerdo con eso? Nunca me gustó, no me sigue gustando, porque nosotros al menos tengo 4 o 5 motivos, pero creo que los 2 principales es que nosotros siempre hemos hecho ese trabajo sin la exigencia de la imposición de poner a un futbolista dentro de la cancha, y porque yo creo que antes que obligar habría que invertir más en todos los clubes a partir de la APF en la formativa. Faltan canchas, faltan lugares para entrenamiento, el propio gobierno, no sé si el ministerio o la Secretaría Nacional de Deportes. Hay que hacer inversiones para que los chicos, si realmente no es un discurso y si es lo que verdaderamente va a llevar a sacar a flote a los clubes, no solamente a Cerro, sino a todos los clubes del país, hay que invertir en los chicos, pero de verdad, ampliamente. Y para eso también se necesita invertir en la capacitación para que haya mejores profesores. Ese es uno de los motivos principales. Entiendo y yo respeto mucho el punto de vista de los que defienden o de los que diagramaron la regla de su allá por 2014, que con eso se vende mucho. Yo creo que si se hace una estadística del tiempo que nosotros hemos dirigido en los clubes y cuántos se han vendido con regla o sin regla, estoy seguro que sin la obligación ha de estar un poco adelante, ¿verdad? COBE, tu sistema informático. Un sistema informático de gestión empresarial es fundamental para todo emprendedor y empresa. Deja atrás los papeles y planillas electrónicas que te complican conocer la situación real de tu negocio. Controla tus ventas, ingresos, egresos y tu rentabilidad. Planes mensuales desde 220.000 guaraníes. Solo necesitas internet. Elegí COBE S.A. Contactanos al 021-729-0900 o en www.cobe.com.py. ¿Necesitas conexión a internet que aguante todo? Te recomiendo la fibra óptica para pesos pesados de personal, porque tenés hasta 1000 megas de bajada con 100 megas de subida. Pedí ahora al 0971-100.000. Personal, la fibra óptica más rápida del país. La mejor cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente. Fleming Medicina Prepaga. En Fleming desarrollamos planes que se adaptan a sus necesidades y posibilidades. Asistencia a las 24 horas. Cobertura médica en los mejores sanatorios del país. Llame ahora al 021-729-6060. Fleming Medicina Prepaga. Viva intensamente. ¿Cuál es la situación en Jan Fernández? Aprovechando, doctor, si el Populi está como para continuar en Cerro Porteño. Bueno, lo de Jan Fernández, su retorno significa un mensaje claro, ¿verdad? Su interés en continuar. Estamos esperando que lleguen algunas personas más. Ya tenemos un acuerdo con el club para comprar el 100% de su pase, así que es una gran negociación y muy encaminada. Cuando la concretemos y la sumemos, estaremos anunciando
estamos muy cerca de eso. Maxivit C y Maxivit C-Zinc, todo lo bueno de la vitamina C, enriquecida con colágeno hidrolizado, sin gluten y sin azúcar, fortalece el sistema inmunológico, ideal para las defensas contra virus, bacterias e infecciones, te da vitalidad, te hace bien y te protege. Maxivit, lo mejor es de Kinfa, es de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. Regimiento 8, desde 1945, trabajando en seguridad contra incendios, marca número 1 en la mente de los paraguayos. Instalación de redes hidráulicas, extintores para apagar todo tipo de fuego, mantenimiento y recarga, equipos de seguridad individual y señalización vial. Todo lo podés encontrar en nuestras 5 sucursales de Asunción, Mariano Roque Alonso, Capiatá, Encarnación y Ciudad del Este. Hace tu compra en www.regimiento8.com.py. Cargando un poco lo que dice el doctor, el hecho de conocer, como te decía, el espacio, el club, por ser cerrista, nos facilita la tarea, y por la cantidad y la distribución vamos armando esas tareas. Lo que se ha hecho con la aceptación de la directiva, invertir más en formativas, ¿no? Por el cambio mismo, creo que se realizó hace un buen tiempo de estatuto. Ahora el formato es distinto para el manejo del fútbol, es vertical de arriba a abajo, entonces se han buscado contratar profesionales de gran nivel para que haya esa conjunción de formativa con la división profesional. Después, a futuro, si es que hay espacio, hay tiempo y ya es estrictamente necesario, seguramente se llegará, así como dice él, a buscar a alguien que pueda acompañarnos en la parte profesional. Pero hemos preferido que la estantería toda, en gran parte, vaya hasta en el aspecto económico también para invertir en formativas. En AR Electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos, la mejor calidad y a precios inigualables. Visita nuestro local en Avenida Fernando de la Mora, casi Cacique Lambaré. Ventas al por mayor y menor, o llamanos al 021-550-189. También estamos en Facebook como AR Electricidad SRL. AR Electricidad, precio y calidad. Bueno, movimiento en los grandes por ahora. Libertad, que está se quedó un en poquito silencio con lo de Roque, se quedó, pero se mueve y ¿quién está? Lo hace muy rápido todo. Julio Aldama, presidente, ¿cómo está? Un gusto de saludarte. Hola Bruno, buenas tardes a los compañeros de la mesa y a la audiencia. Feliz 2022, presidente. Gran año para todos ustedes. Amén. Julio Aldama, presidente del General Caballero de Juan León Mallorquín. Presidente, directo al grano. ¿Cuál es la postura institucional tuya con respecto al planteamiento del sub-19 para este año? Mira, Bruno, realmente para nosotros, o sea, yo pienso particularmente que es una muy buena idea. Solo como le comenté en privado a Wilson, nos toca en un mal momento a nosotros que hemos ascendido de la intermedia por el hecho de que el año pasado no tuvimos inferiores, entonces se nos hace cuesta arriba eso. O sea, ustedes no tienen uno o dos sub-19, pico, presidente. No, sí, de hecho que tenemos, ¿verdad? Tenemos y estamos trabajando, ya eso le comenté a Wilson, ya estamos trabajando en eso, y bueno, si la reglamentación está, estamos preparados para ello, ¿verdad? Así que no hay problema de ese lado, Bruno. Pero ¿qué? O sea, en el fondo vos pensás que es positivo esto, o necesitan tiempo, necesitan más trabajo, ¿cuál va a ser tu voto finalmente? Y de hecho que seguramente en la reunión de presidentes se va a tratar el tema, como le dije a usted, no sé si ya está la reglamentación hecha o se va a volver a tratar. Pero... No van a hablar ahora porque no se sabe si van a aplicar en el torneo de apertura o en el clausura. Después, en principio, lo que estamos manejando es 1980 minutos. O sea que 22 fechas van a tener que jugar, va a tener que completar un jugador sub-19. Yo tengo entendido, o al menos por informaciones así extraoficiales, que no es tan así, Bruno. ¿Qué versión vos tenés, presidente? Yo tengo, honestamente, Bruno, lo que a mí me llegó la información de que son 800 minutos en todo el torneo. O sea, en 22 fechas, 800 minutos. O sea, de los 1980 minutos,
Exacto. Hacen por porcentual, Fabio, ¿cuánto sería eso? 800 minutos es lo que tiene que completar un sub-19. Así mismo, esa es la información al menos que yo tengo, Bruno, desconozco el resto. Ah, casi 9 partidos me está diciendo acá Wilson. Sí, puede ser. ¿Y no sabes si él sería ya para este torneo de apertura? No, esa información no la tengo, Bruno, honestamente no la tengo. Pero la votación se va a debatir el tema el próximo viernes. Seguramente, y vamos a ver cuál va a ser el tenor de, o cuál va a ser la implicancia, la cantidad de minutos y todo lo demás. Por lo demás, a mí me parece positivo siempre, ¿verdad?, tratar de promocionar a los jugadores jóvenes. Hay que darle oportunidad a los jóvenes. Claro. Presidente, yo estaba en desacuerdo con el tema de la imposición, ¿verdad? Porque el reglamento anterior, ¿sabe cuál era el problema del sub-20 anterior? Es que entraba el chico y al minuto podía ser cambiado. Y los técnicos estaban obligados prácticamente por una cuestión de competitividad, ¿verdad? Entraba, por ejemplo, un delantero. Vamos a ir a Cerro, por decirte. Sí. Yo recuerdo que estaba un juvenil y era inmediatamente cambiado y ya le mandaban al Biobío, por decirte, o a Churín, por ponerte un ejemplo. Porque tenían que jugar los experimentados, ¿verdad? Inclusive en algún momento yo recuerdo que Mario Yaquet, y cuando eso dirigía, decía, estamos jugando con uno menos cuando entramos con el sub-19, ¿verdad? Pero después vos te das cuenta que producto de ese reglamento llegaron algunos juveniles, ¿verdad? Claro. Y se les da más oportunidad, ganan confianza, y si se les da un tiempo límite por lo menos razonable para que jueguen y se muestren, no que sean cambiados inmediatamente. Yo estoy con esa posibilidad. Ahora, si vos me decís pueden ser cambiados en cualquier momento, a mí no me gustaría el reglamento, porque ahí vos le estás rompiendo la cabeza al jugador prácticamente. Totalmente, yo creo que tendríamos que ser un poco flexibles en eso, ¿verdad? Tratar de buscar la mejor solución a ese tema, así como decís, para no frustrarle al chico también, ¿verdad? Pero de hecho yo soy partidario siempre de armar un equipo joven y así mismo lo estamos haciendo, Bruno. Mi promedio de edad en el equipo oscila entre los 23 y 24 años, así que... Ah, perfecto, muy bien, felicidades. Eso hoy en el mundo del fútbol internacional, agarrar cualquier aplicación de fútbol y mirar cualquier club y el promedio de edad es clave. El viejo ya es 28 de promedio o 27. De hecho, Bruno, tampoco, ¿verdad? De hecho, no podemos dejar de lado a los experimentados, a los que puedan darle ese ropaje a los chicos, ¿verdad? Que justamente para mí también eso es muy importante. Por eso de repente recurrimos a contratar jugadores ya con jerarquía y que suman un poquito más en la edad, ¿verdad? Pero básicamente yo soy partidario de dar siempre la oportunidad a los chicos, a los jóvenes, ¿verdad? Y me parece bien tener un sub-19 o un sub-20. Un sub-20 sería lo ideal, pienso yo, ¿verdad? Y bueno, y que juegue una cantidad de minutos impuestos, pero que tampoco sea estrictamente obligatorio, por ejemplo, el ingreso al inicio, así como antes se hacía, sino que de repente que pueda tener minutos durante un partido. Eso sería bueno. ¿Qué tal, presidente? Fabio te saluda, ¿cómo estás? Hola, Fabio, buenas tardes. Buenas tardes. Presidente, llega el momento de la votación el próximo viernes. ¿Qué vas a votar? ¿Que se realice ya esto, implementarlo en el apertura o en el clausura? Y la verdad que me agarran de sorpresa, pero nosotros aquí honestamente, Fabio, estamos preparados para lo que venga, ¿verdad? Y de hecho nos va a ir bien, ¿verdad? Tratar de promocionar a nuestros chicos, que si es en el apertura o en el clausura, nosotros nos da prácticamente igual, Fabio. Pero si se da, por ejemplo, en el clausura, ¿no se acomodan mejor ustedes con eso que señalaste del tema de las inferiores que tienen dificultades? No, de hecho que sí, ¿verdad? Nos va a dar ese tiempo, ¿verdad? Para ir fogueándole en este tiempo a estos chicos. Así que, pero como te digo, yo creo que todos vamos a estar, o por lo menos la gran mayoría de los equipos vamos a estar en las mismas condiciones con los chicos, ¿verdad? Porque la primera vez, aquellos que estuvieron en primera división, ciertamente ellos tuvieron la oportunidad de competir, ¿verdad? Pero tampoco fue un año así muy activo para decir que puedan sacar demasiado ventaja, ¿verdad? Y nosotros venimos entrenando ya con los chicos también desde el año pasado, así que nosotros no hay problema, vamos a ayornarnos a lo que
a lo que se decida, y si es por darle la oportunidad a los jóvenes, yo voy a apoyar eso siempre. Presidente, ¿en qué cancha van a jugar de local? Vamos a jugar en nuestra cancha, Bruno, Dios mediante. ¿Llegan para el torneo de apertura? Si Dios quiere, sí, vamos a llegar. Esa es la santa intención y creemos que vamos a llegar para el próximo, creo que 17 o 18 de febrero va a ser nuestra primera fecha de local, así que llegamos. ¿Contra quién sería? Contra Tacuarí. Tacuarí. Perfecto. Sí, porque el reglamento, en este caso el calendario le ayuda a Juan León Mallorquín porque... ¿Le gusta contra Olimpia? Sí, pero las 2 primeras fechas de visitante. Y le da ese tiempo para que la cancha pueda estar, ¿verdad, presidente? Así mismo, esa es la idea, ¿verdad? De hecho, ya nuestro empastado está ya en progresión, ¿verdad? Está en muy buen estado y yo creo que con el transcurrir de los días va a ir mejorando muchísimo. Le estamos cuidando mucho junto con el ingeniero Chiola, así que al menos tengo la promesa de él de que vamos a llegar con ese empastado bien. ¿La segunda fecha contra quién juegan? Contra Libertad. A la pucha. Olimpia Libertad lo es. ¿Quién me hizo el calendario, presidente? ¿Tu enemigo? No importa, está bien. No fue Ariel Julián el que metió el bolillero ahí. Gracias, presidente. Un abrazo. Dale, Bruno. Un abrazo. Saludos. Un abrazo, adiós. Ahí está Julio Aldama, presidente de Juan León Mallorquín. Bueno, Krasnodar anuncia la incorporación oficial del paraguayo Junior Alonso en su cuenta. Por otro lado, Berizzo, gracias al amigo del WhatsApp 0972730730. Argentino Eduardo Berizzo, ex técnico do Paraguay, surge como mais uma possibilidade para assumir o Atlético. Información trazida agora pelo Claudio Diores. Este debe ser un periodista y nada, ¿verdad, Fabio? Sí. Bueno, en concreto es que Berizzo es candidato a dirigir Mineiro. Atlético Mineiro. Roberto Garcete, presidente de Resistencia. ¿Cómo está, presidente? ¿Qué tal, Bruno? ¿Cómo estás? Bien, presidente. Bien. ¿Cómo andás? Todo bien, todo tranquilo. Al grano, presidente. Sí. ¿Cuál es la postura de Resistencia sobre la probable implementación del reglamento sub-19 en primera división? La verdad, Bruno, te digo, nosotros no estamos en contra de esa regla. Eso yo quiero dejar en claro. Lo que sí nos tomó, vamos a decirle, de sorpresa es que ya faltando muy poco tiempo que se quiera implementar eso, porque eso pues lleva, vamos a decirle, un tiempo. Pero no tienen un sub-19, con todo respeto te pregunto, presidente. Tenemos sub-19 y bastante, pero practicando en su categoría, no en el plantel. ¿Entendés? Y eso es lo que no... Pero en el plantel de primera no tienen, en el plantel de primera no tienen un jugador de la edad de 19 años. Tenemos 4 de 19 años porque cumplen 20. No son categoría 2003, son categoría 2002. A las puchas. O sea que no tienen entonces un chico de 18 años ahora para... ¿Y para qué te voy a mentir? Hoy día en nuestro plantel principal no tenemos ningún chico de esa edad. Presidente, pero si se implementa en el clausura, ahí sí les puede dar un poco más de tiempo para organizarse, para tener... Claro, porque ahí nosotros podemos hacer una selección de nuestras 18 que tenemos, la verdad, muy buenos jugadores, y ir que vayan fogueándose ya con el plantel, ¿verdad? ¿Y si es para el torneo clausura? Si es para el torneo clausura, nosotros no estamos ajenos a eso, porque a nosotros también nos conviene mostrar a nuestros chicos y por ahí que salga alguna transferencia, eso va a ayudar bastante al club también. O sea que para el clausura sí estarían de acuerdo. Sí, para el clausura sí no va a haber ningún problema, y aparte hay que tener en cuenta también que en intermedia, nosotros que venimos recién de intermedia, 2 años prácticamente no tuvimos competencias en inferiores. Entonces eso también repercute en los chicos, ¿verdad? Es por ahí que de 2 años de no venir compitiendo, tener que alzarle rápidamente a un equipo de primera división un plantel principal y después meterle por una regla, yo creo que es algo que no sé si le va a beneficiar tanto al chico, pero bueno, si hay que hacer eso, vamos a tener que hacer. Bueno, gracias, presidente, muy amable. No, muchas gracias a vos, Bruno. Adiós, un abrazo. Franqueado.com informa, Jorge Arias finalmente no vendrá a Olimpia, dice. El club negoció su salida y el jugador seguirá en Colombia, dice.
Estaba en la lista de Quique Landaya para uno de los retornos, inclusive nos dijo que estaba con COVID, que por eso no iba a poder llegar todavía al país, pero se lo estaba guardando. ¿Con quién podemos hablar sobre este tema? Se habla, en Colombia al menos mencionaban que supuestamente Olimpia tenía todavía una deuda con Junior en el momento en que compra el pase y quedó ahí algunos flecos de la negociación. Olimpia, siendo dueño del pase, lo cede al Deportivo Cali, donde Arias es campeón del fútbol colombiano, y ahí se volvió a especular con mucha fuerza en Barranquilla que retornaría al Junior. Ante esta situación de diferencias con Olimpia, que el arreglo sería de ese lado, que Olimpia lo iba a dejar en Junior, ¿verdad? Miguel Cardona, presidente del Olimpia, confirmó a ABC Cardinal, el Cardinal Deportivo, que Sergio Otálvaro va a seguir en Olimpia, sí. 13:31 minutos. Arrancábamos el programa adelantando esta noticia y después nos confirmó el propio presidente Cardona que Otálvaro mínimo por un año retorna al Olimpia. Lo de Sergio Otálvaro, presidente, ¿pudiste llegar a un acuerdo con él? ¿Hablaste con el colombiano? ¿Él va a continuar en el Olimpia? ¿Cuál es la información certera, presidente? Hablé con él, estuvimos hablando mucho y bueno, de una persona que quiere jugar mucho en el Olimpia y nosotros consideramos que una persona que agrega mucho valor también a nuestro equipo. Presidente, ¿y el arreglo en principio con Otálvaro es para que continúe por cuánto tiempo? Y mínimo un año más. Ah, un año más. Mínimo perfecto. Mínimo un año. Así mismo. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. COBE, tu sistema informático. Un sistema informático de gestión empresarial es fundamental para todo emprendedor y empresa. Deja atrás los papeles y planillas electrónicas que te complican conocer la situación real de tu negocio. Controla tus ventas, ingresos, egresos y tu rentabilidad. Planes mensuales desde 220.000 guaraníes. Solo necesitas internet. Elegí COBE SA. Contactanos al 021-729-0900 o en www.cobe.com.py. Señora, si usted quiere que sus comidas tengan un delicioso sabor y un atrayente aroma, utilice las salsas Arcoiris. Salsa de soja, salsa de ajo, salsa de mostaza, salsa chimichurri, salsa provenzal, también salsa picante y extra picante. Además, salsas para carnes de cerdo y pollo. Más novedades sobre Arcoiris y sus productos en las redes sociales. Arcoiris, una empresa familiar orgullosamente paraguaya. Casa Imperial, 59 años de trayectoria, ofreciendo los mejores productos para decoración del hogar y oficina. Realizamos confecciones e instalaciones de cortinas antisolares, roller y verticales, alfombras y pisos vinílicos, sábanas y edredones. También insumos de tapicería de la mejor calidad y precio. Cuerinas, telas, hilos, espumas, carpas, pisos de goma. Casa Central Herrera, 1010, sucursal Avenida Eusebio Ayala y Avenida Fernando de la Mora. Seguinos en Facebook e Instagram. @Casa Imperial S.A. Una buena salud nos permite disfrutar de todo lo que nos gusta. Tenemos una trayectoria de más de 40 años en el mercado, ofreciendo a nuestros beneficiarios coberturas inmediatas con servicios de última tecnología y profesionales altamente capacitados. Nuestros planes familiares y corporativos están adaptados a tus necesidades para brindarte un mejor estilo de vida. En Reiva Medicina Prepaga queremos cuidarte. Consulta nuestros planes al 0994-310-419. Reiva te cuida. Los Reyes Magos llegan al Mariscal y con ellos muchas sorpresas más. Por eso con tus compras desde 100.000 guaraníes podés participar del sorteo de una casita de madera para niños, canjeando tus cupones en el Club M o balcones de informes. Entérate de más en mariscal.com.py. Shopping Mariscal, la emoción de las fiestas vuelve al barrio. Apostala, la única casa de apuestas deportivas del país, te invita a que apuestes de manera confiable. No formes parte de la ilegalidad. www.aposta.la. Aposta legal, aposta sin riesgos. Muy buenas tardes a la mitad más uno de la República y del mundo, al pueblo cerrista. Con breves palabras voy a sintetizar lo que significa esta gran apuesta histórica por el tiempo que se da, con la continuidad de nuestro profe Francisco Chiqui Arce. Indudablemente nos hemos trazado ese objetivo y lo estamos cumpliendo hoy con la firma del contrato oficial que vincula al profe y a todo ese equipo de profesionales paraguayos destacados
gran parte de ellos figuras fundamentales en la historia deportiva del club. El anuncio que hacía Juan José Zapag, 4 años de contrato de Francisco Chiqui Arce, nos confirma a González Bronce que está el presidente el 12 de octubre. Doctor Edgar Monge, ¿qué tal, presidente? ¿Cómo te va? Hola Bruno, ¿qué tal? ¿Cómo estás para vos y tu equipo de trabajo? Mucho éxito para este nuevo año que se viene. Igualmente, Y presidente. Mucha toda salud, la- por sobre todo, para tu familia y para toda la gente del 12 de octubre de Itagua. Gracias, Esa bella gracias, ciudad, Bruno. esa hermosa ciudad de Itagua. Muchas gracias, Bruno. Presidente, quiero ir al grano. Estamos haciendo un sondeo con los presidentes de clubes. Sí. ¿Cuál es tu opinión o postura del club sobre el tema de una probable implementación de sub-19 en primera división, de chicos de sub-19 en primera división? La implementación de que forme parte del equipo y que juegue de manera obligatoria, me decís. Sí, sí, no está al tanto, presidente. Sí, estoy al tanto. Solamente quería estar seguro de lo que estaba Sí, preguntando. sí, de eso te estoy preguntando. Pero vos qué información manejás, presidente? O sea, ¿cómo sería el tema? ¿Qué te dijeron a vos? No, me limito a lo que vos preguntás, ¿verdad? Sí. Que lo cual es que cuál es mi opinión. Creo que forzar algo de una manera reglamentaria no me parece, ¿verdad? Porque un chico de 19 años debería estar jugando en primera división, no por la obligatoriedad, sino por su capacidad que tenga, ¿verdad? Ese en primer lugar. En segundo lugar, los llamados equipos chicos, entre comillas, es muy difícil de que tengan jugadores sub-19, ¿verdad? Con una calidad, con una potencia física inclusive, ¿verdad? De que pueda estar peleando allí entre los jugadores de mayor jerarquía que ya hace años están compitiendo en primera, ¿verdad? Y entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros los clubes de primera? Los llamados chicos, vamos a tener que recurrir a los clubes más grandes buscando jugadores sub-19, ¿verdad? Y al final no le vamos a dar mucha oportunidad tampoco nosotros a los chicos que tienen 19 años o menos, ¿verdad? Que están en nuestra cantera, ¿verdad? Esa es la lógica que yo estoy utilizando, ¿verdad? Pero quiero partir de la base de que un chico de sub-19, estoy consciente y estoy de acuerdo de que cuanto más joven sea el jugador de fútbol y tenga rodaje, es importante para cada club porque allí está su oportunidad de generar ingresos, ¿verdad? Pero no tiene que ser por una obligatoriedad de juego, sino tiene que ser por la capacidad que tiene el jugador. Presidente, esto se va a llevar a votación el próximo viernes 14. ¿Cuál sería la postura del 12 de octubre si piden para que ya se implemente en el torneo Apertura? Y creo que sería razonable hacerle un estudio un poco más pormenorizado, ¿verdad? Un análisis un poco más profundo y serio, ¿verdad? No quiero decirte que voy a votar en contra, a favor, ¿verdad? Antes de hacer un análisis profundo. En primer lugar, vuelvo a reiterar lo que yo estoy pensando en ese tema, ¿verdad? En segundo lugar, ya se ha intentado hacer este mecanismo, ¿verdad? Y los resultados, a mi criterio, por lo menos, no fueron resultados óptimos, ¿verdad? ¿Y si es para la clausura? No, por eso. Yo creo que este punto es razonable que nos sentemos y analicemos de una forma seria, ¿verdad? Pero no tomar la decisión a la ligera y en apuro. Está clarísimo. Bueno, presidente, en otro momento te llamaremos para hablar del equipo. ¿Cuántas incorporaciones hicieron hasta ahora en números? Hasta ahora nosotros hicimos 8 incorporaciones oficiales, ¿verdad? ¿Te acordás de ellos? 8 incorporaciones, una buena cantidad, presidente. Sí, se fueron a la mitad del plantel habitual, se tuvieron que ir del club, ¿verdad? Por eso tenemos que ir recuperando. Un plantel está de 28 a 30 jugadores, ¿verdad? ¿Quiénes incorporaron, presidente? Nosotros le hemos incorporado a Bernardo Medina como portero. Arquero, sí. Sí. Chiquito Jiménez, sí. Es otro portero, un portero joven. De central, Alex Garcete. Sí. De lateral derecho a Víctor Dávalos. Sí.
en el medio sector a Edgar Ferreira. El que estaba en Sol. Sí, el que estaba en Sol. Y Dávalo el que estaba en Nacional, ¿verdad? No, Dávalo estaba en Nacional y últimamente pues estuvo jugando en River. Ah, en River, sí, sí. Sí. Y el Loco Pérez. Ah, mira, Dionisio Pérez está con nosotros. Sí, sí, sí. Sí, y ¿cómo le voy a decir? El González, es su apellido, el medio sector, que era jugador de Cerro, después se fue a tirar en estos últimos tiempos. Estaba Alexis González. Alexis González. El volante central. El volante central. No hubo... ¿Sí? Te escucho. No hubo caso con Cosari y el Núñez, presidente, y la verdad que Tereín va a violar y sueldo, ¿cómo? Y sí. O bebé, ¿cómo dice en guaraní? Dice o bebé, ¿cómo se dice altura? O bebé, UAT Tereí. No, acá yo creo que lastimosamente, ¿verdad? La parte económica, si bien es cierto, yo siempre pregono, ¿verdad?, que no es todo, pero forma parte importante de nuestra vida. Esa es una realidad. Sí. Y entonces cada uno intenta buscar lo mejor para sí y su familia, ¿verdad? Y lastimosamente el club en este sentido, ¿verdad?, no pudo retenerle a Ariel, ¿verdad? Nosotros comprendemos eso. Y bueno, partió vuelo, ¿verdad? Y ojalá que le salga bien las cosas como le salió en el 12 de octubre. Dio todo, le estamos muy agradecidos, ¿verdad?, por la entrega que había demostrado, ¿verdad?, en todos los sentidos. Presidente, seguiremos charlando, muy gentil por el tiempo que nos brindaste, muy amable. Hasta luego, señor. Adiós, presidente. Edgar Monge, presidente del 12 de octubre de Itagua. Está en un esfuerzo de producción, está impecablemente trajeado. Johnny González a la vuelta a la pausa, señores. El chico que puso sus zapatos para los Reyes y apareció un sapo. Sí, señor. En horas de la mañana. Para sorpresa de Johnny, en ese traumático momento que vivió, que lo marcó de por vida y que inclusive marcó su personalidad, su rasgo, porque al levantarse el señor Johnny no quiere que nadie le dirija la palabra, por lo menos una hora después de despertarse le podés decir más o menos hola, inclusive a su hija, señores, pero ahora todo va cobrando, va tomando sentido de ese traumático momento que vivió Johnny, del por qué no quiere que en las primeras horas de la mañana no se le hable. Claro, el zapato estaba en la rana, el sapo estaba en el zapato de Johnny. ¿Hace cuánto no llenas tu tanque al máximo? Hacelo con la línea de combustibles Activa de Petrosur, diseñada específicamente para alargar la vida útil de tu motor y mejorar su eficacia, para que llegues mucho más lejos pagando menos. Proba las naftas Activa 89 y Activa 92 o el diésel Activa S50 para llegar a donde quieras gracias a su calidad internacional certificada al menor precio del mercado, solo en Petrosur. Apostala, la única casa de apuestas deportivas del país, te invita a que apuestes de manera confiable. No formes parte de la ilegalidad. www.aposta.la. Aposta legal, aposta sin riesgos. Para cada problema, Sika tiene la solución. Impermeabiliza, sella, repara, protege y renova. Tu casa con Sika queda bien. Encontrá los productos en las principales ferreterías, pinturerías y depósitos de materiales del país. Entérate más en la fanpage @Sika Paraguay Inatec. Llegó diciembre, llega Navidad, fin de año y la mejor oportunidad para renovar tu smartphone, la Feria Tigo. Durante todo diciembre, aprovecha la Feria Tigo para llevarte un smartphone nuevo y financiado hasta en 24 cuotas sin intereses. Descuentos en equipos con planes postpago y también smartphones prepagos para compras al contado. Ingresa a compras.tigo.com.py o en todas las tiendas del país. No te pierdas la Feria Tigo, porque tener tu smartphone contigo te conviene más.
Casa Marco, para su cristal templado Templex, 60 años en el mercado, con 4 fábricas, 6 centros de atención. Casa Marco, pasión por la calidad. Teléfonos 021-506-104, 0228-632-490. Seguinos en el Facebook. Con Asismed, consulta de manera segura con el call médico sin salir de tu casa. Podés realizar consultas sobre clínica médica, síntomas respiratorios, consultar tus resultados de estudios y todo desde la comodidad de tu casa. Línea habilitada para WhatsApp y llamadas 021-288-7000, porque siempre buscamos lo mejor para vos. Asismed, toda la vida. ¿Sabías que la mejor destilería del mundo es paraguaya? Sí, hablamos de Fortín, el ron paraguayo más premiado del mundo. Nuevamente premiada como número 1 en el ranking de marcas de la CAP. Por ser la más preferida, recordada y consumida, Fortín es el ron paraguayo más premiado del mundo y también el más ganador del Paraguay. Fortín, República de la Caña. ¿Qué tal, Johnny? Bien, Bruno. ¿Cómo estás? Todo para todos. ¿Todo tranquilo, Johnny? Espectacular. Qué suerte. ¿Qué tenés pendiente hoy? Lo de Chiqui tenés pendiente, ¿verdad, Alguito? Para ir cerrando podemos hacer eso. Chiqui hasta el 2025. Bueno, hoy te digo ya, una milanesa, Johnny. Milanesa, tiene que ser algo bien fuerte, Sí, viernes. Viernes ya es para viernes la gente busca algo así medio contundente. Es de milanesa, marinera. Hasta puede ser un asadito, por ejemplo, ¿verdad? Asado a la olla, por ejemplo. Asado a la olla. Pero siempre con ensalada verde. ¿Por qué? Para no golpear mucho. Ensalada verde. No, si ensalada es posible, rusa, Johnny, ensalada alemana, sí. Rusa, repollo, ¿no? Vos sabés que a mí me encanta el repollo, pero a mí me da mucha... no, me golpea el estómago, sí. El estómago, sí. Sí, a mí sí, también sí. el olor es muy fuerte. El olor del repollo es muy fuerte. El ajo también me encanta, mío. Sí. Pero me cuesta también digerir. Pero me dijeron que se le tiene que sacar una especie de hilo, tiene el ajo. Tiene el corazoncito en el medio. Ah, eso se saca, ¿verdad? Y ahí dice que ya no... Para que no tenga mucho olor. No le saco, igual tiene olor. Pero vos sabés que el ajo, Bruno, es recomendado. Súper, buenísimo. Por los médicos, corazón, sangre, todo. Limpia todo, Sí. si no... aparte dice que es un muy buen desinfectante también. Desinfectante, exactamente. Sí. Si tenés callo, por ejemplo, Bruno, la parte... Viste que el callo tiene una especie de boca. Sí. Esa parte le pones ajo. Y si es posible con un hilito tenés que atar. Y tenés ahí 4 o 5 horas. Te saca el callo. ¿En te serio? limpia la parte... yo no sabía eso. El ajo te saca el callo. Exactamente. Porque el callo duele. Sí, no, y te molesta también. Molesta muchísimo. Y yo no sabía. Sí. Mirá, boche. Así mismo. Las cosas que uno aprende, ¿eh? Johnny Arandú. Nuestro Arandú, Johnny Arandú González. Bien. Bien, Vamos a tomar en Johnny. cuenta lo que dice. No, vamos a crear ya un loquecito para ese Johnny. Bueno, y... No, Johnny, si vas a entrar, tenés que entrar con todo, hermano. Si no, una tortilla grande, esa tortillón de papa con 2 huevos y encima. No, viernes ya. Pero si arrancamos de esa forma al mediodía, ¿cómo sería la noche? No, de la Yo voy noche de a ya... poco. Yo voy de a poco. Al mediodía, un guiso fuerte. Ah, puede De ser un chancho, guiso por también, ejemplo. Un guiso de chancho. Pero ese es Con pesado, arroz. Johnny. No, pero Yo, por ejemplo, a mí me gustaría hace mucho que no como, ¿sabes qué? Ese fideo tubito, con carne así, una salsita, Sí, qué cosa sí, deliciosa será. Ñande, ya, le tira un poquitito de queso rallado. Y ahí sí puede ser una cosa, un acompañamiento con batata, ¿verdad? ¿Te gusta vos la batata? Batata, claro. Batata, ensalada de lechuga. Lechuga, cebolla, tomate, sí. Si podés, cebolla. Cebollita en hoja. Cebollita no. Para acompañar. Zanahoria para la piel, dice Mercedes. Si no, la zanahoria es muy importante. Zanahoria en a mí el- nunca me... en la lechu- yo comí en mi vida zanahoria y dice que para la vista es muy buena. Espectacular, sí. Pero bola, es que... ¿Eh? Ustedes son discípulos de Cayo Cabones, dice Gardo. No, pero bola, ¿de dónde, Jorge? ¿Cómo podés mostrar científico? ¿Cómo? Y yo no veo desde lejos, hermano, y me pasé comiendo zanahoria toda mi habría que vida. ¿Eh?
Para el cansancio de la vista. Sí. ¿Acaso viste un conejo con lente? Dice, oye, qué pesado, o sea, qué... Bueno, fideo tubito, hermano, después... O puede ser moñito también. O ese fideo con varios colores. Primavera de colores, esa es una... Mi mamá hace una ensalada de fideo de colores, ¿sabe cómo hace? Le pone mayonesa y corta esa aceituna negra en rodajita. Palmito. Y le pone locote rojo cortado así finito. No sabe lo rico que es. Agregarle choclo, dice, no, y de nuestro equipo de Mercedes. Sí. De buen comer. De buen comer. Y después ya estíralo la cerecita, Johnny. Si no tenés trabajo al menos, viste que la mayoría de los muchachos creo que vienen en la tarde ya relax. Ya. El puente. ¿Verdad? Sí. Ahora, hay gente que tiene que trabajar hasta las 6, las 7 y otra vez sábado al mediodía. No, eso es complicado. Pero sabes que ya están acostumbrados los perros, ese viernes a la noche ya revientan, ¿verdad? Y sábado lo que es mortal. Algunos se van ahí en su, ¿cómo se llama? Ese depósito, eso, un piracutú de media hora y se recupera con un tereré y después ya continúan. Los jóvenes te hablo yo, ¿verdad? Claro. No te hablo ya de una persona adulta, ya es complicado. Que, En mi caso, por ejemplo, ya me complica... No, yo ya te veo, loco, con tu camisoncito, todo ya. Hasta ese punto no. Pero yo, ¿sabes cómo te veo a vos, Johnny? Yo no sé por qué te veo. ¿Sabes qué te veo con esa... ¿Cómo se llama? Esa camisilla blanca. Sí. Meticuloso, con tu agüita al lado. No, yo te veo, Johnny. No sé. Y te veo con un chorcito así medio TP. Sí, el short tiene que ser holgado, tiene que holgado, ser... sí, me voy a dormir que no te toque la tranquilo. pierna. Sí. Exigente eso. Yo no sé, tú... ¿tenés despertador vos, Johnny? Apagame la luz, todas esas cosas. Yo le digo con un ritual a Johnny. La señora ya a él le conoce a Johnny seguramente de memoria, ¿verdad? Nuestro amigo Johnny. Bueno, ¿qué pasa con Arias, el colombiano, Johnny? Jorge Arias llega a un acuerdo con Olimpia, seguramente van a oficializar en las próximas horas. No va a retornar. Él dio positivo al COVID, quedó en Colombia y aparentemente hubo negociaciones, 6 meses de contrato. Entonces venir, cumplir, se llega a un acuerdo, repito, van a oficializar este acuerdo, Jorge Arias se queda en Colombia, no viene para jugar por Olimpia. ¿Y dónde va a jugar? No sabes. Y seguramente va a continuar en el Deportivo Cali o en algún equipo colombiano. No, Junior el Junior. Se hablaba mucho en Junior que estaba para retornar ahí. O sea que por el poco tiempo de contrato que le queda con Olimpia optó por liberarlo ya. Sí. Más aún cuando... Y seamos sinceros, no es la gran cosa. Yo creo que es mejor darle oportunidad a los jóvenes. Claro. Está, por ejemplo, hay un Luis Fernando Cáceres, ¿verdad? Luis Fernando Cáceres, está Luis Zárate, por ejemplo. Zárate, sí. Y Mateo va a ser central. Mateo Gamarra. Para Julio Cáceres, Mateo es central. Mateo Gamarra. Central por izquierda. Sí. Después tienen los experimentados ya. El caso de Saúl, que ya tiene su experiencia, y el propio Antolín, que ni hablar, ¿verdad? Claro. Antolín, el central por izquierda, y Saúl por derecha. Cáceres, Zárate y Mateo Gamarra. Bueno, y escuchaste lo de Otaloro, ¿no? Sí. 1 año. Bien, Johnny, bien. Cuando alguien te dice no llegamos a un acuerdo, siempre hay que dejar una ventanita de esperanza. Porque Quique aquí nos dijo, no aceptó, no llegamos a un acuerdo y no figuran en los planes. No, si ya se despidió Otaloro. Pero ayer tiró en su cuenta de Instagram que ponía otra la maleta, abría y volvía a sacar todas las cosas. Después de renunciar, decía. Después de renunciar. Ya venimos en un instante. Si querés dinero al instante en efectivo, vení a Casa Rosada. Tenemos 4 locales para brindarte la solución que más te conviene, más dinero, más beneficios. Compra-venta de nuevos y usados. Sede central, sucursal San Lorenzo, sucursal Cuatro Mojones y sucursal Mariano Roque Alonso. Casa Rosada al teléfono 0981-129-900. Casa Rosada, 100 años sirviendo a la familia. Este año, la palabra más utilizada es reinventarse, y Tres Leones no quiso quedarse atrás. Por eso te invita a probar sus nuevos rones naturales. Coco, frutos rojos, limón, burucuyá, frutas frescas en una botella. Tres Leones Ron.
Hoy es un día para disfrutar, saludar y abrazar. Lactolanda te invita a compartir todo lo mejor que puedas dar. Disfruta y compartir Lactolanda, la marca láctea número 1, la salud de cada día. Vení a Bristol, porque el mejor regalo de Reyes está en Bristol. Además participás de la promo más grande del país. 1.000 millones en premios. Escuchá esta super oferta. Bicicleta Track Dino Aro 16. Precio normal 18 cuotas de 84.000 guaraníes. Ahora solo 18 cuotas de 59.000 guaraníes. Contactanos al 519-4000 o acércate a cualquiera de las sucursales de todo el país. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Megal Suites Hotel, tu mejor opción en Ciudad del Este. Te esperamos. Contacta al 061-572-967. Ciudad del Este, Jorge Anisimov, casi Monseñor Rodríguez, kilómetro 3,5. Megal Suites Hotel, tu mejor opción en Ciudad del Este. Tienda Multimarcas, una nueva forma de caminar con elegancia. Las últimas novedades en prendas y calzados deportivos al mejor precio. Visítanos en Ruta Mariscal Estigarribia, entre Hernandarias y Sargento Silva, San Lorenzo. Hacemos envíos a todo el país. Seguinos en las redes y entérate de nuestras increíbles promociones, ofertas especiales y atención personalizada para mayoristas y revendedores. A este número 0981-695-171. Con Tienda Multimarcas, pisas fuerte. COBE, tu sistema informático. Un sistema informático de gestión empresarial es fundamental para todo emprendedor y empresa. Deja atrás los papeles y planillas electrónicas que te complican conocer la situación real de tu negocio. Controla tus ventas, ingresos, egresos y tu rentabilidad. Planes mensuales desde 220.000 guaraníes. Solo necesitas internet. Elegí COBE SA. Contactanos al 021-729-0900 o en www.cobe.com.py. Muy bien, gracias, Oki. 13:57. Se confirma, Bruno, fecha de lanzamiento de la camiseta del Olimpia. A ver. 28 de enero. Y el presidente nos dijo acá fines de enero. Fines de enero, exactamente. ¿Oficial entonces? Sí. No parte del Olimpia, parte de la empresa. De la firma que va a vestir al Olimpia. Y bueno, y si podemos levantar esto, si en la cuenta de Niger que está tirando. No. Compartí en el grupo, Johnny, por favor. Sí. 28 de enero. Donde se va a... O sea, la empresa confirma, la empresa Nike confirma que el 28 de enero entonces se va a lanzar. Acá nos decía el presidente, fines de enero. ¿Y sabe que nos dijo? Que ninguna de las camisetas que salieron en las redes sociales corresponden a la... ¿Y cuánto dijo? 4 camisetas. Tres camisetas. Y que algunas van a tener el diseño de camisetas de antaño, ¿verdad? ¿Cómo fue que dijo? Camisetas ya tradicionales, algo así como que ya que se utilizaron, formaron parte de la historia. Que formaron parte de la historia, ¿verdad? Sí. Bueno, ¿qué más, Johnny, nos vamos? Nos vamos con Chiqui Arce. Sí, en las próximas horas también Pablo Rosso llega a Paraguay, a Asunción, para empezar a trabajar, y también el caso Claudio Morel Rodríguez. A nivel internacional, Álvaro Morata, está muy cerca del Barcelona. Y Barcelona se deshizo de Coutinho, que va al Aston Villa, del fútbol inglés. Ni frío ni calor Coutinho en Barcelona. Ni frío ni calor, exactamente. Chiqui Arce, señores, hasta el 2025, contrato por 4 años. Nos vamos en instantes. Roberto Sosa, junto a... No, tranquilo, Garo Romero, no voy a decir otra vez. Tranquilo, no, hermano. Escuché que repetiste como 100 veces en tu cassette, Oki. No voy a quedar otra vez. No te digo más, Oki, como dijo alguien alguna vez. Chao, Ovi. La consulta es porque habló de la negociación para renovar el contrato como técnico y de varios puntos, que lo más importante fueron la estructura, cómo trabajar en inferiores, pero hay también una versión o una cláusula instalada ya sobre su continuidad y de un condicionamiento para firmar esta renovación de contrato, que es la continuidad del doctor Juan José o del grupo que está trabajando actualmente en la directiva. ¿Eso hasta qué punto de verdad se manejó esa posibilidad, profe? Realmente
tiene muchos puntos y uno de ellos es el de confidencialidad, ¿verdad? Si yo lo rompo, capaz que me penalizan, pero es obvio, te voy a responder sin responder, pero es obvio que nuestro conocimiento